O sea, es que me encanta Kabuto, porque hablas con él, incluso profesionalmente le dices, oye, mira, pues que se va a reeditar el juego, etcétera. Y le envío el reglamento para que me ayude a revisarlo y tal, el nuevo reglamento que le metimos. Tal. Y todo muy bien. Ya está grabando el Xavi, que le conozco. Pero bueno. Sí, estoy grabando. No, es así. El caso es que lo siguiente que veo es un tuit de Kabuto hablando de esto al público. Y digo, bueno. Cuando le digo lo de, pues... ¿Qué crees? ¿Que puedes controlar? Pues que al final no se puede publicar, etcétera. No se puede controlar. Kabuto es un elemento del caos. O sea, existe... Hoy, en cosas que salieron en mal momento, este podcast que sale justo a hablar de lo mismo que habla otro podcast hace 10 minutos. Pero bueno. Vamos a hablar de lo que ya se ha hablado, pero nosotros lo habíamos pensado ya antes. Bueno, está aquí el editor de Cuerpo Presente, que ha tenido algún problemilla con algún tema. Vamos a hablar... ¿Esto es intro ya? Sí, esto es intro ya. Así. Pues di cómo nos llamamos y di cómo se llama el podcast para que la gente que entre aquí no diga, ¿qué es esta mierda? Si la gente está aquí, ya ha visto. Pero por si acaso alguien carece de, bueno, pues no sé, de atención debido a las redes sociales, esto es Extremo... ¿Cómo era? Extremo Ludo. Extremo Ludo. Bienvenidos radicales de Extremo Ludo a este nuestro podcast. Este señor que acaba de tener un microinfarto cerebral, es que se llama Xavi Carrascosa, el diseñador. Está a punto de decir se llama Xavi Carrascosa. Encantado, bienvenido a tu podcast. Gracias. Y a nuestro podcast. Gracias por darme... Diseñador gráfico, autor de juegos de mesa, persona non grata en círculos restringidos. Pero ya presenta tú al resto, Xavi. ¿Vale? Bueno, pero no muy grata, tampoco te... Del que vamos a hablar. Afortunado poseedor de este incunable, de este 1942 USA Sharetown, que tantas alegrías ha dado aquí a este editor, que es Pedro Soto, editor de Looping Game. No sé si tenemos todavía que implementar el contador de loopings. 1, ¿vale? 2, 3. Vale. La mano de Gonzo saliendo, esto va a valer. Pues sí. Estaba yo esperando. Yo creo que el Xavi ha pensado, joder, con la muerte del Robe, igual Extremoduro queda libre como nombre y podemos llamar así al podcast. Y por eso le ha producido un lío. Pero no, tío, todavía no. Yo creo que hay unos derechos y unas cosas adquiridas que hacen que no puedas coger lo que tú quieras. A todo esto, el podcast no va solamente de Looping Games, sino de juegos que por el momento en el que han salido o bien aprovechan o bien sufren, digamos, las consecuencias del clima político, del clima social. ¿No? Más o menos sería esto. No tiene por qué ser juegos eminentemente polémicos, pero que sí que han causado polémica por el timing en el que o bien han salido, o bien porque la sensibilidad social ha cambiado, o bien se ha hecho una revisión histórica, o se ha hecho una revisión de ese juego. Cada uno tiene sus juegos. Aquí yo no sé muy bien qué han escogido mis compañeros. Pero bueno, hola, ¿tenía que ser por el clima político? Porque yo he puesto juegos que han salido en mal momento y ya está. No tiene por qué ser. Cada uno lo ha entendido de una manera, pero bueno, yo como siempre, un particular en el cual he participado yo, que me sentía mal cuando lo estaba haciendo. Que bueno, vosotros sabéis cuál, pero si la gente no, pues que se queden, porque que se queden a escuchar el podcast. Cada uno tiene un pasado, ¿no? Bueno, la clave de todo esto. Dime. La clave de todo esto, para poner a la gente en contexto. Todo esto sucedió cuando buscamos temas de los que poder hablar y yo les comento a estos dos gañanes. Oye, me ha ocurrido una cosa en Looping que... que digo que no me había ocurrido nunca, pero que me ha llamado la atención. Y el caso era el siguiente. Este año teníamos pensado reimprimir el 1942 USS Yorktown, que la segunda reimpresión llevaba agotada ya 2 o 3 años. Y teníamos ganas de volver a sacarle y además añadirle un reglamento un poquito más gordo. Ahora les hacemos 12 páginas, nos permite meter de estos cuadrados de contextos históricos nuevos y cositas así. Pues poder mejorar algunos ejemplos que tenía el juego, que por tamaño hubo que comprimir, mejorar algunas calidades materiales, etcétera. Entonces estaba bien, se lo habíamos comentado a los partners que ahora mismo tenemos, que hay un italiano
Pick and Roll Games y unos alemanes que son Bibersten Spiel. Los alemanes ya dijeron que no, porque el tema bélico dicen que en Alemania no gusta. Debe ser. No, bueno, nos gusta para los juegos, lo mismo, ¿no? Entonces ya directamente dijeron que no, ya pues yo creo que ni le probaron. En cambio, los italianos lo probaron y sí que les gustó. Situación actual, pues habíamos remodelado el reglamento, habíamos hecho todo, se lo había enseñado al autor, se lo había comentado, oye, que este año lo reimprimimos, tal. Pero resulta que, claro, los movimientos políticos de cierto líder naranja de Estados Unidos hace que los italianos hayan retirado de momento temporalmente de publicar el juego. Han cogido otro juego de looping para publicar este año. Bueno, ni tan mal. Pero han dicho, igual el juego nos ha gustado un montón, nos parece súper divertido el tiempo, el timing, el contrarreloj con los dados, tal, guay. Pero que igual ahora los americanos no son las personas más queridas de la planeta Tierra. Igual y esto lo dice un país que tiene como presidenta del gobierno a Giorgia Meloni. A un ultraderechista. Guapísimo, Sí, guapísimo. ¿Cómo tiene que estar la cosa de psicotrayismo? No, una cosa tremenda. Joder, pero al menos en ese país la líder ultraderecha se mete con Estados Unidos y dice que Italia es soberano y la izquierda esa derecha dice, estoy de acuerdo con mi presidenta. Eso no ocurre aquí nunca. Bueno, aquí, Perdona, aquí salió a defender cuando dijimos que nosotros no queríamos prestar nuestra base, salió a defender a Pedro Sánchez, Falange de las Hons. O sea, fantasía. Fantasía. Qué maravilla de mundo vivimos, que tan constante cambio. Vale, pues eso, total, que se retiraron para este año y dijimos, pues por no imprimirlos solos, si realmente tienen interés el próximo año de hacerlo, les podemos esperar, no pasa nada. Eso se lo comuniqué al autor. Oye, Esteban, el famoso Kabutor del podcast El Tablero, uno de los podcasts veteranos de la industria, que al final no sacamos el juego por esto y me da un poco de rabia, pero bueno, que el próximo año, yo le comenté, el próximo año sí o sí, se apuntan unos italianos, nosotros lo reeditamos porque ya hay distribuidoras que nos lo piden. Bueno, el bueno de Kabutor cogió de esa frase así larga, cogió lo que quiso y lo publicó en redes. Y de hecho la intro de su último programa habla de esto. Mencionando una cosa que está bien, porque él me decía, si es que hasta lo entiendo. Mira, Kabuto decía una cosa muy chula, dice, es súper aficionado a todas las noticias sobre astronomía. Pues, y dice, y tendría que estar súper emocionado de lo que está ocurriendo con lo de visitar la cara oculta de la Luna. Ya. Pues debido al estado de los estadounidenses, no me interesa. O sea, se me ha cambiado toda la perspectiva y claro. La tripulación de Orión se prepara ya para su sobrevuelo lunar, previsto para este lunes. Sus últimas tareas, practicar el control manual de la nave espacial. Han superado los 2/3 de su viaje, están más cerca de la Luna que de la Tierra. ¿Realmente puede cambiar la situación política actual, el clima político actual o cualquier circunstancia que ocurra la publicación de un elemento cultural como es esto, como un juego de mesa, la recepción del público? Pues ya veis que sí, aquí se ha ocurrido. Y por eso hemos dicho, pues vamos a hablar de casos y circunstancias y cosas que se nos ocurran. Sí. Esto sería... Es verdad que la percepción de Estados Unidos pues es mala. Yo, no sé, a nivel de España. Pero por lo que sea. Pero no sé si esto les está afectando tanto en lo que es a los comercios. Quiero decir, ¿la gente va a dejar de ir al McDonald's o cosas así? No sé, la gente va a dejar de... O sea, la gente usa Twitter. Yo no, pero la mayoría de la gente sigue usando. No sé si esta supuesta degradación de la opinión pública de Estados Unidos tiene su lectura económica. Hay mucha gente que habla mucho de boquilla. Sí, estamos en contra, pero al final... que el boicot pues no sucede, ¿no? La gente no ha dejado de ir a conciertos por más que haya un fondo pro-israelí que los está... ¿cómo se dice? Bueno, pues está, de alguna manera está participando de todos, ¿no? No sé cómo se llama, KKR o algo así. Que lleva un montón de festivales en España, ¿sabes? Pues la gente no deja de ir a festivales. Claro, ¿hasta qué punto puedes hacer boicot? Y tienes que dejar de hacer vida normal, ¿no? Pero bueno, es verdad que en este caso, ¿no? Pues a ti te ha afectado en lo que es la editorial.
Y yo no he variado mucho mi consumo, o sea, no miro de dónde vienen las cosas. Es verdad que si hace proselitismo de ello, o sea, si ahora, por ejemplo, me compro unas nueces y pone en la bolsa producido en Israel, ojo, en Israel grande, o sea, pues no me lo compraría. Pero es que es complicado, ¿no? Al final hacer boicot a todo. No, a ver. No sé. Nadie pide, o sea, cosas, cadenas como McDonald's. Si lo están dejando de producir tu juego, si tu juego ahora mismo esa editorial dice mejor no digo que la gente fuera a hacer boicot, pero perciben que van a vender menos por la situación política, ¿no? A ver, es una editorial que no publica muchos, igual publica 1.500 ejemplares. Yo no sé si realmente les afectaría el mercado, pero oye, es una decisión correcta y demás. Nosotros, por ejemplo, el último que hemos sacado, el 1975 White Christmas, es de una operación americana de rescate al final de su desastre, que fue la guerra de Vietnam. Ha colado por debajo de la alfombra. Ahora tenéis que hacer el 2025 Caracas Operation, que va a estar muchísimo. No, porque se sale de 1900, No, pero estoy empezando. No, mira, es verdad, puede ser como una segunda parte del White Christmas. Vas con el helicóptero, pum, y te llevas a la gente. Pues también es verdad. No, pues el caso es que el juego es cierto que a nivel de ventas, al final no está yendo bien porque la crítica que está yendo es muy buena, pero igual otro tema pega más al principio y vende mucho más deprisa que algo que parezca bélico y que tenga los Estados Unidos detrás. Pero bueno, es que ¿cuántos juegos hay de Estados Unidos? Pues una barbaridad, pero ahora ya no se ven igual. A ver, sí que es cierto que evidentemente en cosas como un juego de mesa, y más cuando, como por ejemplo dice Pedro, estamos hablando de alguien que va a hacer una tirada de 1000 juegos, sí que es muy fácil que si el tema no acompaña o sacas un tema muy polémico que hace que parte del público que te lo iba a comprar se pueda echar para atrás, es muy fácil que eso se convierta en una especie o en un boicot de facto. Porque tu mercado es muy pequeño. Entonces, si tú vas a vender 1000 copias y te fallan 100 personas, pues parece una tontería, pero 100 personas de 1000 es el 10%, si no he hecho mal los cálculos, que puede ser. Si no, que lo pongan por comentario. Gonzo, eres un inútil haciendo matemáticas. Sí. Me llevo una, tal. Pero quiero decir, no es lo mismo como tú comentabas antes que como boicotear a McDonald's, que es una empresa ya que tiene presencia a nivel global y que por mucho que tú en tu casa, en tu pueblo, no decidas pedirte... no conozco McDonald's, que vende cuartos de libra, puede ser. Si me estoy equivocando aquí. Yo no voy a una hamburguesa completa, no te la compras. Es muy difícil que uno de 7.400 trillones de hamburguesas que produce al día se pueda considerar boicot. Evidentemente todo suma, o sea, que decir, cualquier cosa que... Yo no estoy aquí llamándolo boicot, ni muchísimo menos. Yo no soy así de extremista, sí. Pero cualquier cosa que se haga siempre que les toque el bolsillo siempre está bien, porque mira, por ejemplo, en casos como ahora en temas como Disney, que ya está dejando al lado la inclusión que antes metía en todas sus películas, pues cuando les empieza a tocar el bolsillo es la única manera de que una empresa se dé cuenta de que lo mismo no está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Claro, es mucho más fácil cuando estás hablando de una empresa pequeña que a lo mejor produce un número muy limitado de unidades de lo que sea que venda, pues claro, una de 5 es mucho más que una de 7.000 millones. En el caso de Disney y Amazon, sin pretender yo ahora convertirme en alguien de Vox o de se acabó la fiesta. Hombre, adelante, conviértete. Estaría gracioso. Y de la falange española, ¿no? Tradicionalista y de la Hons. Creo que se subieron al carro del wokismo, entiéndaseme para que se me entienda rápido, la inclusividad, ¿no? De repente. Como que, ¡buah! Obligados porque vieron que daba dinero. Hemos sido así, ¿no? Y ahora te vamos a poner en cada plano un negro, una mujer y lo que quieras, ¿no? O sea, porque ¿y cuál es el problema? Que nos van a comprar. De repente, ¿y cuál es el problema? Se vio el truco, porque se ve el truco. El problema es que da igual, pero se está viendo en pantalla. Sí, vale, de acuerdo. En algunas cosas pueden estar bien. Pero generó un rechazo porque la gente lo vio de repente y dijeron, pues a mí qué me estás contando. Esta no es mi guerra. Entonces, lo que han hecho ha sido quitarlo. Y es como que, vale, ni nos lo creíamos antes, ni nos lo creemos ahora. Y digo, pero ¿por qué no lo haces de una forma normal?
Da igual, no, pero es que, escucha, pero yo soy de los que dicen que, o sea, si lo hacen forzado, porque hay dinero, pues que lo hagan forzado. Me parece estupendo. Porque luego, fíjate, en cuanto ya no se ven forzados, porque ven que ya no da dinero, mira qué rápido reculan y dicen, no, si nosotros nunca fuimos así. No lo vais a creer, pero la sardina que tenemos aquí congelada, el señor Disney que tenemos aquí congelado, esto tampoco le molaba mucho. Estaba aquí retorciéndose en el cubito de hielo. Digo, como no era honesto, yo creo que al final la gente no es tonta y percibe cuando algo no es honesto, cuando algo no responde a unos criterios, pues a un guionista o un grupo de guionistas que han dicho, vamos a hacer esta historia, no, han dicho, vamos a hacer estos personajes que nos cuadran y luego ya, pues si además hacemos algo interesante, pues para adelante. Digo, pero hombre, bueno, por favor, habla de juegos que parece esto. Habla de juegos que parece esto Canal Red, por favor. Deja que acabe. Voy a hilarlo, ¿vale? Voy a hilarlo. Canal Red. Canal Red no, hombre, será. ¿Cómo se llaman los canales de los fachillas? Pues que Intereconomía, pero ya no existe, ¿no? Ni lo sé. No sé. Pues estamos en Fachosfera TV, ¿vale? Entonces, al hilo de esto, ¿vale? De esta inclusividad forzada. También, es un poco lo que quería hilarlo, en el mundo de la culturilla en general, en los juegos de mesa también la hubo, ¿vale? Pero de una manera distinta, en el sentido de hacer de censor de juegos que salían sin esa perspectiva de género o sin tener en cuenta las nuevas, digamos, realidades sociales. Por ejemplo, se hizo una revisión del Puerto Rico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? Es decir, el Puerto Rico... ¿En que se hizo una revisión de Puerto Rico? No estoy de acuerdo, no pasó. Soy un negacionista de la nueva edición del Puerto Rico. Puerto Rico, nadie... Es como la cuarta de Indiana Jones, eso no existió. Existió, chicos, existió. Puerto Rico, cuando salió, a nadie le escamó que tú llevaras trabajadores de Europa a trabajar en tus plantaciones, ¿vale? De la isla de Puerto Rico. Porque tú estabas jugando un juego de gestión. Luego la gente dijo, oye, ¿por qué estas fichas de trabajadores son de color marrón oscuro? ¿No serán negros esclavos? Y entonces la gente dijo, ¿what? Páralo. Entonces, o sea, estos capitanes a posteriori dijeron, esto está mal. Coño, hace 10 años no estaba mal, pero si tú sabes un poco de la historia, evidentemente, se llama economía triangular y fue terrible en el sentido en que provocó muchísimo dolor en en poblaciones del África, porque lo que se hacía era coger esclavos en África, llevarlos a trabajar en las plantaciones te fabricaban el algodón o lo que sea, café, etcétera, y luego lo llevabas el producto a Europa otra vez. Eso se llama economía triangular. ¿Es que no habéis estudiado historia en la ESO, coño? Es evidente que era eso. Entonces la gente entró en cólera. Podemos hablar de otros dos, ¿vale? El Five Tribes, que también generó polémica, porque hay cartas de prácticamente, o sea, que eran esclavos o eran esclavos morenitos, ¿no? Un poco. Sí. Morenitos, morenitos. Bueno, no sé. Que los cambiaron por señores mayores. Correcto. Te digo, Gonzo, que estamos en Fachosfera TV, ¿vale? Por eso. Vale. Estos términos. Y entonces la gente dijo, ostras, pero ¿os habéis fijado que este juego, que por lo demás es genial, es uno de mis juegos favoritos junto con el Puerto Rico también, tiene estas cartas y la editorial tuvo que sacar unas cartas nuevas con trabajadores que no parecieran esclavos? Digo, pero si esas sociedades de aquel momento había esclavos. Los esclavos, o sea, hasta bien entrado el siglo XIX todavía seguían en danza. Y por último, pero no tienen por qué ser la ficha negra. Pero no tenían por qué ser la ficha negra, o sea, quiero decir. Sí. Y para la gente que diga, buah, pero esto se hacía hace 10 años, ahora la gente no comete estos errores porque estamos mucho más concienciados. Pues no, mi ciela. Sí. El juego Ace of Spades. Ace of Spaces. Spades, ¿no? ¿Era? Ace of Spades. Sí, le debió. ¿No? Había la carta del esclavo negro que se estaba. Estaba pensando en el mismo ejemplo. Decía, y tuvo que salir de Vir diciendo, bueno, nos hemos equivocado a poner esto. Porque la gente dijo, pero tío, es que vosotros. Nadie ha visto esto. Y. A ver, más allá de que ya empezamos. Perdón. Eso, no, estaba diciendo que, o sea, juegos que en su día no eran polémicos porque no tuvieron en cuenta las sensibilidades del futuro, ¿vale? Y que han tenido que rediseñarse.
Pero también sucede hoy en día porque no todo el mundo está pensando en esos términos, porque la esclavitud existió. Y de la misma manera que la podemos tener en películas y en libros, también la tenemos en juegos. Pero hay una sensibilidad especial, porque igual estás interactuando con ello, ¿no? Adelante, Gonzo. Perdón por interrumpir antes. A ver, aparte de que ya hemos empezado con el tema, pasando del tema como de comer mierda. Pero yo considero que es un tema polémico. Sí, pero no estamos hablando ya de juegos que están saliendo en mal momento. Estamos hablando de juegos que luego con el tiempo nos hemos dado cuenta de que, esto es la misma teoría de, o sea, no sé si alguna vez habéis visto la gráfica del número de zurdos que ha habido en el mundo a lo largo de la historia. Y hay un momento en el que de repente empieza a subir el número de zurdos y a partir de ahí se estanca. ¿Eso significa que de repente hubo un repunte de zurdos y luego ya han dejado de crecer? No, eso significa que antes a todos los que eran zurdos los hacíamos escribir con la mano derecha obligados, ¿vale? Hasta que aprendían a escribir con la mano que no era su mano correcta para escribir, por decirlo así. Hasta el punto en el que una vez que les hemos dado libertad para escribir con la mano que quieran, nos hemos dado cuenta de que ese es el número de zurdos que hay en el mundo, estadísticamente. Ya está, ya no hay grandes variaciones. Estadísticamente hay una proporción de la humanidad que es zurda. Listo. En el mundo de los juegos de mesa, un inciso nada más, esos son los daltónicos. Yo no sabía que había tanto daltónico hasta que me he dedicado a esto de los juegos de mesa, que salen como champiñones. Claro, pero eso sí, yo creo que hay que corregirles, pero bueno. Y también ved bien, malditos, ved bien. Joder, que hay que estar todo el día pendientito de los colores. A los diseñadores gráficos nos traéis locos. Ved bien, ya está arreglado, soluciona el problema. Pero eso es como traer aquí como ejemplo de juego que salió en mal momento. Yo no sé si... Claro, coño, son dos colores distintos. El problema está en vosotros. Claro. Un saludo a todos los daltónicos que nos ven. Esto es como decir que el juego polémico que ha salido en mal momento es yo no sé si os acordáis, hace unos años, el Votes for Women, que salió en Kickstarter y hicieron una campaña, pusieron anuncios en Facebook y Facebook les tumbó la campaña de anuncios porque dijo, esto es un tema muy polémico del que lo mismo no se puede hablar, que las mujeres voten en 2000, hace un par de años, 2024, 2020... Entrados ya los 2020. O sea... Y Facebook dijo, a mí estas mierdas no me las cueles, ¿eh? Política en nuestros juegos de mesa, no, ¿eh? Listo, no. Basado en Facebook, sí. Claro, porque ¿quién quiere sacar un juego sobre derechos de las mujeres cuando todos sabemos que el trending topic ahora mismo es machismo a puertas? Que conste, una cosa hay que añadir con el Ace of Spades de De Beer y de Benja Morín como autor, que precisamente antes de ayer han publicado que ha salido de nuevo la reseña de Dice Tower y sí que le han puesto un sello de excelencia, que ya se lo habían puesto cuando se presentó. Porque a Dice Tower, por lo que sea, le da igual. No, pero es que eso desapareció, que es lo curioso de todo este asunto. O sea, la polémica que surgió con unas cartas surgió a partir de una persona y la bola de nieve creció y creció y creció y eran dos cartas así polémicas. Pero ya se había reseñado por parte de determinados medios y muchos medios retiraron la reseña cuando vieron la polémica que había. Ahora ya con las cartas corregidas, habrán cambiado los personajes o lo que sea. Sí, Dice Tower ha vuelto a sacar y dice que el juego está muy bien. Vale. Pero me hace mucha gracia. O sea, Dice Tower no se dio ni cuenta. Eso igual es que tampoco era una cosa tan visible, tan a lo bruto. O sea, no había esa sensibilidad por parte de la gente que revisó. Sí, pero que no estamos... Las mecánicas del juego y no tanto las ilustraciones. Y alguien dijo, sí, esta ilustración no está bien. Por eso digo que se le exige a veces a los juegos de mesa mucho más de Dice Tower, a las películas o cualquier otra creación artística. Porque al final... los juegos de mesa es un entretenimiento y no quieres... Es como los videojuegos, ¿no? Que también, yo qué sé, ha habido polémicas. A ver, la polémica reciente es la de la niña en el Pragmata, ¿vale? Pragmata, que no es una niña, es un robot con forma de niña. Y tú no sabías que iba a pasar algo, ¿sabes? O sea, estas cosas suceden... Porque los juegos de mesa o los videojuegos juegan en otra liga distinta que las películas o los libros. Y entonces hay mayor sensibilidad puesto en eso, porque interactúas con ello.
Es mi opinión. Sí, pero lo de la niña de Pragmata es que es para darles de comer a Es terrible, o sea, quiero decir, es que ni siquiera parece una niña, es que es una loli, o sea, quiero decir, una niña no va a repeinar, no va medio maquillada, no va como va, o sea, quiero decir, si has visto una niña por la calle no es la niña del Pragmata, ¿vale? O sea, quiero decir, me lo podéis vender de la manera que queráis, pero vale ya de excusitas de mierda. Vale, no, y la cantidad de gente que más o menos lo que pide es que la libertad de expresión, que es que se censura la libertad de expresión porque ellos quieren, o sea, se va a quitar que no se le puedan ver las bragas a la niña. Y dices, hostia, que no. Claro, que claro. Es coartar la libertad de expresión y mi derecho a verle las bragas a una niña de 10 años que yo controle ahí por el ordenador. No es una niña, es un robot. Claro, eso es como muy bien, eso que lo dijo Baiti, creo, hace poco. Baiti, sí. Sí, que dice, sí, eso como los japoneses que dicen, no es una niña de 15 años hipersexualizada, es un demonio de 800 años. Ya, sí, claro. Sí, pero el aspecto... Ahí está. Claro. pero bueno, que casualmente coge el aspecto de una niña de 15 años hipersexualizada. Cosas graciosas que hacen los demonios. Pero bueno. Pues vamos a empezar a hablar así de jueguitos un poco sin ton ni son y ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Por favor. ¿Se os ocurre algún título? Venga. Yo puedo aportar mi experiencia personal, ya que tú has puesto el Georgetown, de cierta editorial que no mencionaré aquí porque va a ser mencionada seguro en algún momento más. Vale. Yo en su momento, trabajando, ¿se puede decir ya? Sí, supongo que sí. A ver, bueno, no, da igual. Yo trabajando hace unos años en una editorial con la que acabé sacando varios juegos de miniaturas, a partir de ahí ya quien quiera que lo busque, llegó, y que tiene además los derechos de IP de varias cosas producidas por Warner, como por ejemplo Harry Potter o Batman. Nos llegó, vamos, nos quisieron... Harry Potter polémico, tío. Sí, por supuestísimo, no le deis ni un puñetero euro a la terfa de J.K. Rowling. Os lo digo desde aquí, como alguien que ha hecho un juego sobre Quidditch, no le deis ni un puñetero euro. No veáis la serie. ¿Estoy llamando al boicot por segunda vez en este capítulo? Por supuestísimo que sí. No pasa nada. Así luego vienes hablando de cultura, es que de verdad. Sigue, perdón. No, si el problema nunca fue la obra. El problema es la señora y para qué utiliza el dinero que le reporta esa obra. Pero bueno, el caso. Entre todas estas cosas que nos llegaban, IPs que nos ofrecían para seguir sacando juegos, pues otra de Warner nos apareció ya que teníamos juegos de Batman y de DC, pues nos apareció el DC, que lo acaba de sacar DC y es una especie, para quien no le suene, es pues como Marvel sacó el Marvel Zombies en su momento, es una colección de cómics. Pues DC sacó DC, que también es la conversión de sus héroes en zombies y ver qué pasaría si de repente todos los héroes de DC se fueran convirtiendo en zombies. Porque no es lo mismo enfrentarte a un zombie normal que a un zombie Superman, ¿sabes? Que no sé por qué sigue teniendo poderes, pero bueno, se supone que los tiene. El tema es que todo esto nos llegó a mi mesa y empezamos a trabajar en el juego en 2019. Y la diferencia, bueno, no recuerdo muy bien la historia de Marvel Zombies, pero el tema en DC es que todo el problema de que se vayan convirtiendo en zombies es por un virus. Es por un virus el virus de la no vida o algo así se llama, algo que, si no recuerdo mal, libera Darkseid o algo así. Eso es. Hace que todo el mundo se acabe convirtiendo en zombies. Claro. Todo esto estamos hablando de 2019. El juego se hace, a mí me piden una especie de zombicide. De hecho, nosotros teníamos la coña en la oficina de que, claro, el problema entre zombicide, por si a alguien le interesa el tema, el problema es que zombicide es un survival. Tú eres un señor con las mismas, entre comillas, habilidades que un zombie, incluso menos. Eres un humano medio, pero con armas. Y claro, nosotros decíamos, pero Superman no puede ir así, el juego no puede ser lo mismo, porque Superman no se acaba contagiando porque le coma un zombie, le acaban comiendo los zombies no porque sea peor que ellos, o igual, sino porque él se ve obligado a intentar salvar a la gente y así le acaban pillando. Entonces nosotros teníamos la coña del rescuival. Nosotros estamos haciendo un rescuival. Tú solo puedes hacer que Superman se transforme cuando va a salvar a un montón de gente y al final los zombies se lo comen. O le intoxican. Claro, todo esto 2019, estamos desarrollando el juego para cuando lo queremos sacar, principios de 2020, se lo presentamos a Warner y no lo vais a creer lo que pasó en 2020 hablando de virus y epidemias. No lo podéis creer. Hoy hemos tenido 5.252 casos nuevos,
que representan un incremento, como veníamos observando en estos días anteriores. Una cosa guapísima llamada COVID-19. ¿El Apocalipsis Maya o eso? ¿Cuándo fue lo del Apocalipsis Maya? ¿El 2020? En el 2000. El Apocalipsis Maya fue en el 2012. 2012. Pues el 2020 ni idea, no sé qué pasó. ¿Qué pasó no sabemos. Yo es que tengo pocos recuerdos de 2020, creo que me lo pasé en Nadie se acuerda de nada del 2020 ya. Yo me pasé varios juegos muy buenos, tío, videojuegos porque tenía mucho tiempo, no sé muy bien por qué. Sigamos. Pues eso, no sé. Bueno, el caso, se lo presentamos a Warner, lo ve y dice, el juego está muy guapo, gracias Warner, nunca lo olvidaré, el juego está muy guapo, pero ni se os ocurra sacar esto. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y dijo, no, lo mismo lo de... Si queréis más adelante le volvemos a hablar. Y no lo vais a creer, pero más adelante cuando todo esto a mí ya me pilló fuera de editorial, pero cuando se intentó volver a poner en marcha el proyecto, pues ya acaba de sacar Zombicide del Marvel Zombies y ya se fue a la wea. Pero sí que es cierto que no pude sacar ese juego. Si no, tendría un juego más, me cachi la mar. Bueno. ¿Qué le vamos y el a hacer? juego al final no salió. Ha conducido el tema en lugar de que hubiera sido un virus, que hubiera sido algo del espacio exterior, yo que sé, cualquier cosa. Cállate, porque ya no estoy en esa editorial y si ahora lo sacan, seguro que no. No. Así que... El de CISET salió como universo del zombicidio. Pero si en algún momento editoriales de España... Cállate que ahora me estoy dando yo publicidad. Dame a mí también un segundo, por favor. ¿Sabes? Si alguien en algún momento estuviera interesado en sacar un Resquival, saber del tema que fuera, ¿vale? No digo que sea difícil, pues porque hay que comprar los derechos, pero si alguien quiere, hay un juego completo por ahí, no sé, revisionable. Podemos hacer para España, en lugar de superhéroes, Bruguera, ¿vale? Entonces llevas pues los personajes. Ah, qué guay. Ojo, idea. Oye, pues ríete, pero cuando... Escucha, por favor, un juego de mesa de la gran superproducción ya. 13 Rude cuando vi la campaña de... Cuando vi la campaña de Berkami hace relativamente poco, el año pasado, yo creo que fue, de un juego de Mortadelo y Filemón, yo dije, hostia, no se me había ocurrido que los derechos eran relativamente accesibles. Era una editorial nueva que consiguió los derechos y ha hecho un juego de cartas de Mortadelo y Filemón. Digo, oye, pues abramos el melón. Venga, es verdad, tenemos Super López, tenemos mogollón de cositas ahí que igual son interesantes que haya juegos. Mil botones, Sacarino, Zipi y Zape. La familia... ¿Cómo era? Es que aburridos eran Zipi y Zape, de verdad. Madre mía. Bueno. Les tenía una manía. Sí, no, yo a Escobar, la mayoría de los de Escobar no me gustaba. Si no había Mortadelo ni ninguno de los buenos, igual te veía un Zipi y Zape y bueno, tira que te va. Mira que está haciendo el indio. ¿Qué pasa, Gonzo? Por favor, un juego de mesa basado en los cómics de Mortadelo y Filemón, pero solo en los de las Olimpiadas. Que enlazándolo con lo que hablábamos antes, nos iban a faltar chistes sobre meeples de colores oscuros. Sí, yo siempre comenté por una cosa. Yo cuando estuve en Francia, fuimos al parque de Asteris. Estuve hace varios años con la niña y tal. Y, joder, me moló mogollón cómo lo habían ambientado, el cariño que le tienen a Asteris, a los personajes, tal. Y siempre dije, joder, en España no tenemos un parque temático, un parque de atracciones del universo Bruguera. ¿Por qué? Pues porque, hombre, igual no era divertido para los niños o no entenderían pues ver que en las rotondas hay un policía con casco así, igual poner a secretarias gordas como Ofelia o ver gente que pasaba hambre en esa España como Carpanta y tal, claro, pues igual no era lo más... Al final tenía un componente de mucha crítica social, muy camuflada. Pero al final Filemón, Mortadelo son agentes muy chuscos, el botón es Sacarino, es una España muy caspa, ¿no? Y igual no hace tanta gracia, pero yo iría a un parque temático Bruguera. Yo iría, además, estéticamente lo visualizas con una bola de demolición clavada ahí en la pared, el laberinto del profesor Bacterio es una montaña rusa que te vuelve medio loco, sería bastante gracioso. Pero es cierto que el mensaje ahora costaría tragarlo. Sería mucho un juego de mesa de 13 Rue del Percebe. Con la casa, que pues salen cosas. Ay, qué buena idea, me gusta. Eso debe ser muy caro. No, joder, se han pillado las de Mortadelo y Filemón, yo creo que no habrá licencias. Bueno, pues nada, ya, sacando ahí temas interesantes. Movida particular, ¿vale? Yo también participé de un juego que no fue polémico al final, o por lo menos yo no vi gente quejándose,
pero que en su momento tanto el ilustrador como yo estamos diciendo esto no está bien, esto no es correcto. Es un juego que se llama A Distant Plane, de la dupla. Le traía yo en la lista, maldito. Sí. Te lo he quitado. Aquí cada uno habla de su libro, ¿no? Pues le toca el libro del Xavi, déjale al Xavi. De la dupla Volko Ruhnke y Brian Train. Por cierto, Brian Train escribe mucho en su blog. Está interesante ver lo que cuenta sobre los juegos de guerra y sobre la conveniencia de armar a los universitarios canadienses para que se defiendan. Es interesante, ¿vale? Y aparte, Volko Ruhnke ha participado en muchos otros juegos de la serie Coin, como Fire in the Lake, Cuba Libre, Andea Navis y no sé si hay alguno más, ¿vale? Pero el A Distant Plane se difiere de ellos en que el juego se está produciendo en el momento en que la guerra en Afganistán se sigue produciendo. Es decir, que tú puedes jugar con talibanes o con el ejército de Estados Unidos y lo puedes ver a la vez en la tele, ¿vale? Y además es una guerra que se acabó en falso y que Estados Unidos abandonó el país y está en la mierda más absoluta, ¿vale? Con finalmente los talibanes gobernando, porque por lo visto los americanos pues no lo acabaron de hacer bien, cosa increíble porque normalmente siempre terminan muy bien las guerras y todo va muy bien. Sí. Todo les va fenomenal, sí. Entonces había cartas allí, ¿vale? Pues esto, pues ataque a tal sitio o ataque talibán a las tropas. Y claro, Chechu Nieto, que es el ilustrador, ilustrador, más que ilustrador era diseñador, porque las fotos eran reales, evidentemente, ¿sabes? O sea, fotos de matanza en no sé dónde, en Islamabad. Decía, oye, tío, esto está mal, ¿no? Sí, pero bueno, o sea... Pero nos pagan. O sea, ¿qué decimos? No estamos moralmente... ¿qué hacemos? Un escrito al señor GMT y le decimos, ¿ustedes le han dado una vuelta a esto? ¿No consideran que este juego debería salir como dentro de 20 años? Pero no, el juego salió, la gente lo jugó y ha pasado, pues esto. Al final, tú que ves ahí en el juego, pues un juego de gestión y de historia y ya está. Pero creo que ese juego no debería haber salido en esa época. Y creo además que el juego no debería haber salido en general, tal como está planteado. Ese juego abrió el debate, porque me acuerdo yo de las polémicas cuando salió. En la BGG se crearon bastantes polémicas, porque aparecieron comentarios de militares que estuvieron allí y de familiares de militares que habían muerto allí, comentando de... Visto por lo que sea los Wargames, pero esto igual, hostia, sale en el 2013 y el conflicto está siendo ahora. Entonces, y ahí se reavivó. ¿Cuánto tiempo es necesario que pase para que se pueda hablar de un tema? Algún tiempo, es como si, yo qué sé, tío, en el 80... ¿Algún tiempo? ¿Pero cuánto tiempo calculas? ETA, guerra contra el Estado, en el 80, ¿no? A lo mejor no es el momento, ¿sabes? Hombre, porque ETA está en pie, pero vale, ETA ya se ha desmantelado, aunque hay gobiernos que dicen que no. Pero esto ya está desmantelado. Gobiernos no. ¿Ya hacer un juego de ETA? Y depende, y luego está el tema de que tú puedes hacer un juego hoy sobre aquella España de los 80 con ETA y lo Grapo y la guerra del Estado, pero con otro tono, ¿sabes? No sé cómo, pero de otra manera, más para aprender de historia y no para... Satírica. Claro, y no para ver las fotos reales, ¿no? del atentado, no sé, ¿sabes? No, claro, es que... Ahí lo que le ocurría a GMT es que GMT son juegos históricos, son juegos de simulación, wargames, juegos de simulación históricos. Entonces no hay sátira, no hacen juegos de comedia. No tratan los temas ahí con tal, intentan ser muy fieles a la historia. El problema es, claro, ¿qué historia estás tratando? En mi editorial... El Looping Game. Que tienes una editorial. Vamos. Vale. El caso, nos enseñaron un juego de Chernóbil. Y era un tema que yo tenía muchas ganas de sacar un juego sobre Chernóbil, que creo que nos ha trabajado. Y ya han pasado, precisamente este año, se cumplen 40 años de Chernóbil. No, ya llevamos 7, Gonzo, actualiza. Entonces, no, llevamos 5. No te... 5 las que has dicho tú, yo qué sé. No, pero llevamos 7. Bueno, pues eso. Y la verdad es que han hecho un juego bastante chulo. Al principio creo que lo probamos en competitivo, luego lo cambiaron a cooperativo, o al revés.
Y todavía no lo hemos firmado porque tenemos muchas cosas, pero el tema me interesa un montón y se han preocupado de simular determinadas cosas. Ahora bien, claro, es un evento que sucedió hace 40 años donde murió muchas personas, se arruinó una zona que todavía es inhabitable y hay gente viva que recuerda eso. La clave es, la gente que lo vivió, si sigue viva, ¿es el tiempo adecuado o todavía no es adecuado sacar el juego? Etcétera. Ahí está el asunto. Claro, pero es que depende del tono. Es decir, si tú sacas un juego 40 años, no sé cuánto hace de Chernobyl, bastante más de 40. 40, ¿no? No, 40, sí. Ahora. 40, cierto, fue en el 80 y algo. Y 6, porque son 40. 6, vale, gracias, Petete. Es el hombre que no sabe que es el 10%. Venga, adelante. Toma, para ti, la primera. La primera, gracias. Nada. A ver, claro, si 40 años más tarde, que todavía evidentemente habrá familiares de afectados y tal, sacas un juego en plan broma, en plan de jaja, el objetivo del juego es ver si acabas con menos de 7 brazos. Hombre, pues a ver, a lo mejor sí que puedo ofender a alguien. Claro, sí. Chernobyl de Party Game. Meet the fan. Meet the Radioactive. Bueno, el caso, claro, es que es un poco el tono. Esto es como la polémica cíclica y eterna de es bueno y está bien poner esvásticas en un juego sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque realmente existieron, efectivamente, no lo vais a creer, pero sí, los nazis llevaban banderas con esvásticas. Pero depende cómo trates el juego, es decir, si el juego va de blanquear un poco el nacionalsocialismo y tal, pues lo mismo no deberías exhibir alegremente su simbología, porque va a haber gente que se lo va a tomar como, bueno, pues solo soy uno de los bandos. Lo cual me lleva independientemente a un party game que yo he jugado, me lo he pasado muy bien, que se llama Secret Hitler, ¿verdad? O sea que sí que se puede hacer mofa y befa y disfrutar siendo un nazi en un juego de mesa, simulando ser un partidario del régimen nazi. Pues en el Secret Hitler había un grupo de fascistas y un grupo de liberales. Un Hitler secreto y más o menos era como una especie de... Se basaba bastante en la resistencia, ¿no? O sea, un jugador que era el canciller del momento generaba un grupo de personas para hacer una misión, entre comillas, el resto de la gente votaba ese grupo de personas, las personas decidían si hacían o no hacían esa misión y así la gente iba deduciendo quién podía ser fascista. Bueno, las misiones aquí eran aprobar leyes. Quién era fascista, quién era liberal. Y cada X turno, pues podías ir fusilando a alguno que tú tenías intuición de que podía ser de una forma o de otra. La verdad es que es súper divertido ese juego. Y sí, era un juego con tema polémico, pero tratado con un party game descacharrante y que se readaptó a otros sistemas. Hay un Secret Voldemort y otros secrets así hechos print and play también, cambiando el tema. Bastante chulos. Vale, qué educadito lo tenemos a Gonzo, Sí, porque es que tengo que decir un saludo para aquí a Ferran, que nos estará escuchando, que el otro día en Interocio me dijo, está en esta temporada Gonzo bastante comedido. Cosa que en primera instancia me molestó un poco y dije, comedido yo, algo tengo que hacer. Tengo que entrar con violencia absoluta en el siguiente podcast. Pero sí, voy a intentar comportarme a partir de ahora. El caso... a ver, tened en cuenta una cosa. Primero, Secret Hitler es un juego que sale sin editorial. Es un juego hecho por un fulano en su casa, sin ningún tipo de filtro más que el que él mismo se quiere aplicar a su propio juego, y del que luego casi todo el mundo, la versión que tiene, son las versiones guapas que han salido en AliExpress y cosas así. Es decir, no ha pasado el filtro en una editorial de decir, bueno, esto es vendible. ¿Sabes? Es como... Ahí entramos en la derivada. Ninguna editorial se y aún así, el juego... te pone a los personajes como dinosaurios, si no recuerdo mal. Sí, lo tengo aquí. O sea, los dibujarán lagartos y cosas así. ¿Sabes? No hay una foto de Hitler ahí, aunque tal. Por cierto, si vais a comprar un juego de Harry Potter, ¿vale? Comprar la versión esta print and play del Secret Hitler, de Secret Voldemort, porque de esto J.K. Rowling no ve un puto duro. Así que estupendo. Ese es el material de Harry Potter que hay que comprar. Y mi juego. Bueno, mi juego me da igual, pues ya no me da pasta. O sea que... Y no le dais palo a Sanderson. Yo. No. Por supuesto, ¿qué quiere? Adelante, toma, para los dos. Doble peineta para J.K. Rowling y Brandon Sanderson. Mujer, no venga, ahí los tienes. Pena, tío. Bueno, no. Te da pena Brandon Sanderson. No. Es que qué lástima de tío, el dinero por condena. A mí me
Me da mucha lastimica que a este señor le estemos tirando pasta a la cara como un loco para que haga sus mormonadas. Es que de verdad, es que qué pena de tío. Yo voy a abrir ya que antes hablamos de si en España se podría hacer un juego sobre ETA o un juego sobre las dificultades de los 80, etcétera. Ahí tienes vamos a hablar, si queréis, vamos metiendo, como estamos haciendo un batiburrillo sin orden ni concierto, pero bueno, aquí ya ¿Cómo? ¿Nosotros un batiburrillo? Sí, cosas que pasan. Pues aquí ya podemos enganchar con un listado que yo me había preparado, más o menos, no me lo había preparado, pero aquí estoy improvisando. Lista es un batiburrillo. El editor de Looping. Total, que son todos los juegos que surgieron en Berkami como propuestas para tal, de juegos de cositas españolas. Por ejemplo, yo recuerdo. También me he hecho una lista. Ah, perfecto. Bueno, yo me acuerdo de, yo qué sé, pues La puta y la Ramoneta, el juego, correcto, un juego de cartas. O sea, son juegos que aprovechan el momentum político. Yo tengo unos cuantos de esos. Claro, esto es todo lo contrario. Juegos que en vez de, a ver si esto va a ser un mal momento para sacarlo, es decir, no, esto es el momento, ahora o nunca. Este es el momento adecuado. Entonces, ocurre una cosa siempre con estos juegos. Voy a decir una serie de títulos, luego ya hablamos un poco en general. Pues estaba La puta y la Ramoneta, estaba otro juego sobre... Es que sí, del referéndum salieron varios. El que más recaudó la consulta en Yo, que lo tengo aquí apuntado, el de Sommel que decidí, de Singular Games, de 2013. Y recaudó 12.530 y es una soberana mierda. Pero participaron, creo recordar, casi todos los políticos indepes que había en aquel momento, porque se encargaron de hacer fotos jugando a juego tal. O sea, que había... estaba currado. No, y ahí las campañas de marketing eran especiales. También salió... ¿Qué juego era? Ah, sí, salió el Ruiz, el juego de Mariano Rajoy, el juego no oficial de Mariano Rajoy. ¿Se detienes? Ese lo tengo yo. Que era un juego que era súper ingenioso, y hay que reconocer que es súper ingenioso, porque era un juego de construir frases al estilo Rajoy. Son los alcaldes, el vecino, lo que quieren los alcaldes y tal. Me encantaría jugar. Nadie quiere. Y me pareció súper gracioso. Y uno de los que pegaron un buen pelotazo y se siguió reeditando después, porque se reimprimió y tal, fue El Ladrillazo, un juego que trataba el tema de del crack, la explosión de la burbuja del ladrillo del 2008, creo que fue 2009. 2017, el juego salió en 2017, que ya entonces había problemas como siempre, el problema endémico de la vivienda en España. Pues imagínate. En aquel momento porque se construían. Hoy no. Sí, pues este juego la verdad es que salieron muchas personas con fotos con el juego y tal, y se volvió bastante comercial y lo colocaban llegaron a circuitos comerciales muy amplios, que para ser de una editorial independiente así sacado tal, pues bueno, pues funcionaba, que la caja era como un ladrillo roto. Pues digo, el packaging para mí era súper feo, pero bueno, les funcionó, porque yo lo he visto hasta en el FNAC. Sí. Luego, siguiendo tu hilo de juegos que aprovecharon el momentum de Cataluña Indepe de aquella época, yo también pondría al mismo saco la versión catalana del Cards Against Humanity, el de A cagar a la vía, que aprovechaba algunas, digamos, cosas del acervo cultural catalán para hacer un juego de una versión catalana del Cards Against Humanity que se llama A cagar a la vía, que creo que no tuvo tanto éxito como ellos esperaban, pero que yo lo vi y en algún momento parecía que eso iba a funcionar muy bien. Yo cuando estuve en tienda a uno lo vendí, pero se quedó un poco a medio camino porque ni era indepe ni era unionista, ¿sabes? Entonces, porque no supieron aprovechar el momento, pero curioso que el que copiaron del Cards Against Humanity. No sé, Cards Against Humanity ha sido acusado de racismo, machista, etcétera, ¿vale? Y sin embargo es un sistema que es de verdad que se puede utilizar para muchas cosas. Es aprovechar un sistema fácil para hacer juegos de lo que quieras, un poco, porque al final pues salieron varios de este estilo, muchas copias, y uno de ellos era este A cagar la vía, que recaudó, no he puesto lo que recaudó, pero recaudó pasta. Recaudó pasta, increíble, breaking news. Algo recaudó. Para más preguntas, le preguntáis. Es gran testimonio. Más periodismo. Más periodismo. Si queréis saber más, le pagáis los 20 tabardos a OpenAI para preguntarle a ChatGPT, que seguro que te da una respuesta exacta. Pidió perras y alguna perra le cayó. Ya está, venga, fin de la noticia. ¿Sabéis uno a nivel internacional que sacaron los italianos de Jokix? Lo sacaron en el 2008.
Y era un juego que a mí me llamó la atención porque digo yo, esto ya es sátira y desparpajo. Se llamaba One More Barrel, un barril más, y en la portada salían caricaturas de Bush con un sombrerito chistera estadounidense, Tony Blair, Aznar y el italiano, que ahora no me acuerdo quién era el italiano de aquella época. Está el trío de las Azores y el italiano que se unió después. Y era un juego competitivo donde cada uno representaba. En aquella época era todavía el de Telecinco, ¿no? Berlusconi sería. Sería Berlusconi, claro, Berlusconi estuvo en aquella época. Hasta bien entrado los 2000, sí. Sí, pues sería Berlusconi. Sí, no, por la caricatura sí parece Berlusconi, pero bueno. Y el juego, cada uno interpreta una nación que el objetivo es hacerte más rico yendo a una nación que has invadido para coger el petróleo y sacarlo de allí. Y de eso va el juego. Cada uno es uno y vas extrayendo todo el petróleo que puedas. Claro, esto sale en 2008, con la guerra de Irak ahí potente. Y no sé si habría alguna carta diciendo, mira, ya aquí has encontrado las armas de destrucción masiva. Que no hay, pero aquí está la carta. Son cosas, estos sí que son juegos que se preparan rápido. Yo el único problema que siempre puedo verle a este tipo de juegos es que el tema de los tempos es, joder, a veces desarrollar un buen juego te lleva un tiempo considerable. Entonces, de repente, que surja algo y que 6 meses después alguien ya tenga un juego preparado y listo para ser jugado y no sé qué, para aprovechar el momento, muchas veces yo pienso, hostia, igual está poco desarrollado. O igual has cogido una cosa que ya está bastante planteada, bastante testeada, para pegarle rapidito este tema, ponerlo en el mercado, porque sabes que, bueno, si esto ya está testeado, una mecánica sencilla, copio la de aquí, copio la de allá, que ya funcionan y me molesto poco. Pero tengo que aprovechar el momento para vender, que es ahora, que esto venderá durante un tiempo y luego desaparecerá. Y lo único que me preocupa es eso de, joder, no son juegos pensados a lo largo y tiempo de cómo adaptarlo, porque el momento es ya, hay que sacarlo ya. Sí. A ver, sí que es cierto que porque no caigamos en equiparar a dos partes, hay grandes diferencias entre sacar un juego, como, perdóname que utilice un ejemplo de un juego en el que has participado, Xavi, como sacar a Distant Plane, que sacar cualquiera de estos juegos. Todos estos juegos acogen a algo que tiene casi todos los derechos de los países occidentales, que es el derecho a sátira, ¿vale? O sea, que decir, libertad de expresión, sí, entonces no te puedes meter con nadie, o sea, no puedes hablar siempre y cuando lleves menoscabo de la persona de la que hablas, ¿vale? Sí, pero hay una cosa que se llama el derecho a sátira, que es que si tú eres una figura pública, puedo hablar de ti en tono jocoso y hacer bromas sobre ti porque eres una figura pública. Y todos estos juegos acogen un poco a eso. Si os dais cuenta, todos los que hemos puesto tratan temas muy candentes, pero los tratan desde el punto de vista de la sátira, sí, con intento de sacar también las vergüenzas de según qué situaciones políticas o sociales, pero todos se acogen al derecho a sátira. A Distant Plane no hace eso. A Distant Plane te lo pone crudo ahí. Claro, y no es lo mismo sacar algo en el momento tan crudo como una guerra. Lo mires como lo mires, bueno, en general casi todo. No, evidentemente a Distant Plane está visto desde la GMT y de estas empresas que se dedican a hacer wargames, todos tienen un DG militarista pro-yankee que flipas y nadie se lo cuestiona porque ese es el relato que te han vendido y ya de ahí no sales y no te planteas ni siquiera por qué cojones tiene que ir Estados Unidos allá por cool, ¿sabes? O sea, es que ni siquiera le dan dos vueltas, ¿vale? Es algo muy potente en ese país y la gente asume que es una especie de ejército del mundo por el bien y no sé, supongo que ahora se están cayendo del guindo al ver que su agente naranja particular lo único que hace es intentar conseguir los recursos de diferentes países, en este caso ahora Irán, ya sea o consigo los recursos o me cargo la línea para los países asiáticos, ¿no? De conseguir petróleo. Está dando por culo, pero y la democracia ni está ni se le espera. O secuestra a un presidente soberano de una nación, independientemente de que estén más de acuerdo. Bueno, pero escucha, vale, a mí no era santo de mi devoción el dictador que había, pero no me parecen formas tampoco lo que ha hecho Estados Unidos, pero ¿quién te crees tú que eres? Claro. Pero no eres policía del mundo, con lo cual. El problema es que se la creen, y se la creen a nivel país, ¿vale? Creen que están haciendo el bien. Dejando esto aparte, o sea, digo, tampoco quiero meterme con la gente que le gusta GMT, o sea, es lícito que te gusten los juegos de guerra, ¿vale?
Yo también he jugado juegos de guerra, no pasa nada, ¿sabes? Pero tienes que ser consciente de que estás jugando una fantasía de poder, ¿vale? Que en nada se parece a la realidad. Y tú crees que estás ahí, buah, es que si hubiera una guerra yo sé cómo llevar los suministros al frente. No, no sabes, ¿vale? O sea, estás moviendo fichas en una hoja. Está, ¿vale? Llegas ahí a los cuarteles, llegas ahí a los headquarters, te ponen ahí, no, tú vas a ser el que dirija el ataque y tú de repente llegas ahí y dices, ¿pero y los cubos? ¿Pero y los cubos? ¿Dónde están los cubos? Claro, una bomba real y de repente te vuela un brazo por aquí y dices, vale, esto era lo de la carta, ¿no? De attack bombing, ¿no? Me gustaría también hablar... ¿Os acordáis? Por favor. No, sigue tú. No, porque yo voy a hablar de un tema que sé que a Gonzo le va a entrar el rage... ¿cómo se dice esto? De la ira vikinga. El Ragebait. Sí, así que... aplacemos esto. ¿Os acordáis Pedro? Pasamos al Ragebait. No, Pedro, por favor. No, era por completarlo del One More Barrel también. El tema de... En el 2006 salió War on Terror, el juego británico, creo que era británico o americano. No sé, una caja así alargada y era un juego de terrorismo y eso salió en el 2006. Es un juego que fue muy popular, de hecho incluso apareció yo creo que en algunas estanterías de algunas series de televisión un poco más frikis de la época, salía poco por ahí colocado junto con el Cluedo y esas cosas, y era un juego que venía con un pasamontañas, o sea, el jugador que en ese momento interpretaba a los terroristas se ponía un pasamontañas que ponía Evil y jugabas con un pasamontañas. Tuvo mucha polémica, también salió en los medios de comunicación de la época diciendo que trivializas con esto y tal, pero es verdad que el estilo gráfico súper desenfadado y cartoon pues le quitaba mucho hierro al asunto. Aún así, seguía siendo un juego donde uno de los jugadores era un terrorista y se dedicaba a bombardear cosas y a tirar edificios con aviones y cosas así. Sí. Pues al hilo, digamos, de aprovechar el momentum... O sea, que me estoy calentando y no has terminado de hablar. Sabiendo que la sociedad está polarizada, ¿vale? Entre extremos, ¿no? La extrema izquierda y la extrema derecha. Sí. ¿Cómo le estoy provocando? Bueno, pues el juego, por ejemplo, que aún más... Voy a hablar de uno por un extremo y otro por el otro, que tampoco es que sean extremos, digamos, para... Juegos, digamos, con alto contenido político. El juego que tiene más recaudación en Berkami, el juego de mesa con más recaudación, es un juego feminista que se llama Feminismos Reunidos. Que lo sacó el colectivo y es verdad. Sangre Fucsia, ¿vale? ¿Por qué lo sacó en ese momento? Pues porque estábamos haciendo chup, digamos, toda la reivindicación lógica y feminista, ¿vale? En aras de la igualdad y para, por ejemplo, equiparar las figuras históricas femeninas con las masculinas, porque siempre ha habido una deuda histórica y yo, por ejemplo, en clase doy muchísimo más que cuando yo miro libros de hace 10 años... o no, igual un poquito más, hace 20 años no había prácticamente figuras femeninas, yo sé, Marie Curie y un poquito más, o sea, y Mary Shelley en cultura y las tres que han conseguido sobrepasar el sí, filtro. O sea, digamos que a las que no puedes obviar que existieron, ¿no? Son las que, digamos, la gente en el acervo popular cultural pues tiene en mente de grandes mujeres que hicieron grandes cosas, ¿no? Pues entonces este juego de Feminismos Reunidos digamos que hacía equilibrar eso. Salieron otras muchas más, de científicas, ¿no? Son juegos que aprovechan ese momentum para ganar pasta, ¿vale? Yo creo que muchos sí que son activistas que se lo creen y habrá gente que diga, bueno, pues yo me apunto al carro, ¿no? Entonces, a mí eso me parece a priori bien. Me encantaría, por otro lado, que tuvieran calidad lúdica por sí mismos, ¿sabes? Sí. Eso es lo que el punto que les falta a todos estos juegos reivindicativos que son más propaganda que juego, pero bueno, es una reivindicación que hago aquí. Digo, ya que eres activista, cúrratelo y colabora con alguien que sepa hacer juegos. Esto por un lado. Ahí está. Y luego tenemos los del otro lado, que sorprendentemente para mí, igual yo me lo perdí, no han causado controversia, como por ejemplo un juego que se llama Que no se te caiga el jabón. ¿Os acordáis de esa puta mierda? ¿Causa controversia? Yo no. Causó muchísima controversia. En el mundo de los juegos causó muchísima. Que no se te caiga el jabón. Se lo voy a sí, hombre, entre el público generalista tal, en el mundo jugón, a SD Games, que fue la editora en España, le llovió mucha crítica por el juego, Pero claro, dentro del sector friki, jugadores expertos, lo que sea, pero era como...
Igual no es... Y luego sí, igual hubo opiniones por parte de SD que tampoco fueron muy afortunadas que avivaron la llama. Entonces, bueno. Pero sí, el juego, por lo que sé, vendía bastante bien luego en tiendas, a pesar de que era una barbaridad curiosa. Que no se te caiga el jabón, para la gente que no entienda la jerga, digamos, carcelaria, si a ti en la cárcel se te cae el jabón y te cachas para cogerlo, pues te ayudan a cruzar el río. No sé si es que como es que esto luego lo pones en YouTube. Me encanta cómo vas a. Solamente lo sabrán los. No, pues cambia la palabra como hace la gente. Pues decir que te modosizan sin querer. Te modosizan, pero vamos a ver, o sea, quiero decir que no es tan complicado. Mira, existe el tópico muy extendido en que en el ambiente carcelario, si se te cae la pastilla de jabón en las duchas, aprovechando que estás desnudo, pues un compañero te sodomiza, ¿vale? No pasa nada. O te da por el culo, que tampoco pasa nada. Pon ahí el pitido que te... Pero vamos, que no pasa nada. O sea, que ya está. No estamos monetizados, no nos van a desmonetizar, no hay moneda. Vale, es verdad, entonces ya está. Decimos que tampoco quiero que... O sea, es que pero no sé por favor, dejar los malabares lingüísticos... Pero que yo iba a la referencia de cruzar el río, porque es una piedra sumeria. ¿Sí? ¿Lo has entendido? ¿Ah, sí? Sí, venga. Mete historia también, ¿sabes? Si se te cae la pastilla de jabón, atraviesas el Rubicón. Atraviesas, ¿no? Ya está. Pues ese juego que hace mofa y befa del colectivo LGTBI, en concreto los hombres homosexuales, pues eso ha entrado de puta madre. Y ha entrado en la misma categoría que el Virus o que el Maltrago, ¿sabes? De juegos pues de pasar la tarde y digo... Y siendo el momentum de máxima, digamos, preocupación, sensibilidad, ¿vale? Por no afectar a los colectivos ahora, también entran. Y supongo que ahora van a entrar mucho más, porque ahora ya el fascio hispano está a full de power. O sea, digamos que ahora ya no va a haber tanto filtro. No lo sé, dime tú, Pedro, que eres el que está en ello, pero me imagino que ahora se podrán sacar juegos que quizá antes hubiéramos enarcado una ceja. Por no hablar, por ejemplo, de el arte del flipeo. Pedro, ¿cuántos 1936 La Gloriosa te han presentado en los últimos años? Glorioso alzamiento. Guapísimo ese juego. Es cierto ahora que en un mundo saturado como el que estamos, como no se publican ya tantas cantidades, o sea, a todo el mundo le gustaría que su juego fuera más market y poder imprimirlo de 100.000 en 100.000 copias. Pero bueno, como no es el caso en la mayoría de los procesos, sí que es verdad que buscas temas originales, ya no polémicos, pero sí que buscas temas originales y aunque sean un poquito raros, si sabes venderlos bien, sabes explicar a nosotros si nos ha ocurrido eso, decía la gente, yo no sabía que esto había ocurrido, pero lo contáis bien, lo simuláis bien, aprendo algo más y me gusta el tema, me parece original. Entonces sí, a veces ya te puedes atrever a sacar cositas un poquito más raras y temas un poquito más extraños, pero entonces sí, si vas a la polémica podrías ir a temas polémicos hasta un límite, creo yo. Pregunta muy seria como diseñador de juegos. Si no recuerdo mal, no tenéis un 1975, ¿verdad? En la línea 19XX. ¿85 no? No, 75. Sí, el White Christmas que lo hemos sacado. ¡Ah! Es verdad, maldición. O sea, maldición, digo, porque te la 75, ¿no? Te quería presentar el 1975, el muerto al hoyo y el facha al... O sea, el muerto al bollo y el facha al hoyo. Pero me voy a cortar. No. Me voy a cortar. No. Bueno, ya el 1978 en democracia real ya... No sé, y 1961, no, a ver, todo el mundo al suelo. Carmelo, el humorista que tiene el canal de Ludus Lab, el humorista jugón, ya nos sacó en uno de los monólogos suyos, proponiéndome ideas, como 1981 se sienten coño, por ejemplo, que sería un juego muy interesante, ahí con tal, sería un guay. Y también habló de 90 y poco Puerto Urraco. 1981 y pico Puerto Urraco sería... Pero uno de Puerto Urraco sería si te una pones matanza a en mirar un la Crónica Negra Española, te sale... ¡Buah! Flipas. Escucha. Ya, por 1981 Secret Juan Carlos. A mí me lo vendes. 1986 OTAN de entrada, ¿no? No sé, cosas... OTAN de entrada, no.
Hay mucho... Mira, es un tema que está ahora más de actualidad que nunca, también te lo digo, ¿eh? O sea, estas cosas son cíclicas y siempre vuelven. Vamos a seguir sacando, a ver qué opináis. Por ejemplo, en el año 2006, cuando De Beer estaba experimentando con juegos, tenían el Catán, tenían el Carcassonne y dijeron, vamos a pillar cositas. Hicieron un trato con Phalanx. Y dentro del trato con Phalanx trajeron varios juegos que siempre ellos, como los juegos venían en español y en portugués, sus juegos así originales, tenían que cambiarles el título para buscar temas independientes de idioma, títulos independientes. Así publicaron el Bison de Wolfgang Kramer, que era un juego de la conquista del oeste de bisontes y tal en el oeste, y lo llamaron Tribus. Y publicaron en el Emira, que lo llamaron Cerezade. Y el Emira es un juego que tienes un harén y tienes que empezar a meter princesas en tu harén. Y tienes tu set collection de las mujeres que te vas metiendo en tu harén y tal. Igual De Beer era joven en esa época y dijo, voy a experimentar el mercado. A ver, porque el juego, es que decían que encima el juego dicen que funcionaba bien a nivel mecánico. Pero, coño, el tema ya era bastante polémico. Incluso cuando no había tantos juegos como hace 20 años que debió salir en España. Eso existía. Hay películas, hay libros, hay de todo, pero interactuar con ello, ser tú el que estás ahí comprando mujeres para llevarlas al harén o esclavizándolas, eso es diferente, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Que alguien tiene que decir, ojo, ¿queremos esto? Pero bueno, en el momento, en el 2006 se hizo y nadie dijo, oye, esto está un poco mal, y ya está. Sí, bueno, el juego no sé, no lo reeditaron luego nunca, o sea, estuvo allí y tal. Claro, son estos productos ahora que si alguien quiere revisar la historia negra, entre comillas, del mundo del juego de mesa y tal, siempre habrá juegos de estos que podrán encontrar. Me acuerdo de uno que se llamaba Lunch Money. ¿Cómo se llama el de Wallace, que es el de escapar con los esclavos hacia el norte? Es de Wallace, ¿no? No, creo que no es de Wallace. El tren subterráneo... O sea, el que es de cruzar de los estados del sur a los estados del norte. No me acuerdo, me acordaré eventualmente. Por lo menos rema a favor de los esclavos, ¿no? Quiero decir que es... Bueno, excepto cuando ves cómo los tratan, ¿sabes? Y que las fichas también son de un color en especial. Y sí, también hicieron reedición y también tuvo polémica. Pues había uno que se llamaba, ya por coger otros temas, porque es verdad que ahora son temas... Lunch Money, un juego que era el dinero del almuerzo, era un juego de cartas con una estética súper... El creador también debía ser, o tiró de un artista que tenía fotos así un poco peculiares, y era un juego con conceptos de bullying, de que te quitaban el dinero del almuerzo. Entonces al final era un juego de darte de hostias y de defenderte porque te quieren quitar el dinero, pero con una estética fotográfica súper realista, onírica, o sea, una cosa bastante incómoda también de ver. Este juego se reeditó en el 2004. No, sí, porque utilizan las fotos, pero le meten mogollón de filtros y le meten cosas y son adultos, ahí al menos no aparecen niños. Es un juego bastante bueno, rarito. a lo mejor podías haber puesto niños y decir que eran demonios de 800 años, ¿sabes? También es cierto. El juego era del 98 y en el 2004 sacaron una reedición que le llaman Beer Money, dinero de la birra, que puedes combinarlo con el juego anterior. Pues se supone que los niños ya han crecido y ahora llevan el dinero para tomarse litronas y no el dinero del almuerzo del cole. Pero bueno, temas polémicos. Y había algunos otros por ahí curiosos. Había otro que se reía de las enfermedades mentales o las ridiculizaba. Claro, son juegos... O juegos de jugar a la ruleta rusa. El Catherine ¿no? Hay H. Carrión, que nos ha mencionado... Héctor Carrión. Ilustre autor. Ilustre autor... ¿Qué ha hecho? Que yo estoy un poco fuera. Ha hecho el Future Inc. y el exitazo de Combo Games, el Queen Alice, que ha recaudado una barbaridad y tiene una pintaza. Promete ser uno de los euros gordos de este año. Igual que el año pasado fue el Orlog de Perro Loco, este año promete que el Queen Alice de Combo Games tiene buena pinta. Pues Bueno, nos ha llamado un poco la atención con un juego llamado Catherine. Creemos que es porque el mensaje no pone el nombre entero. No es exactamente Catherine sobre la guerra de Ucrania, como él ha mencionado, pero sí que es un juego sobre la zarina rusa. Y Catalina la Grande. Puedes invadir Kiev, que es actualmente Ucrania.
y que teniendo en cuenta que salió, según la BGG, en 2022, pues lo mismo... A ver, yo creo que ahí quizá es ya pisar... O sea, que decir, es un poco buscar la polémica, porque él no trata un tema actual ni habla de la Ucrania actual, aunque sí que de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Pero bueno. O sea, y seguro que pero bueno, quede ahí mencionado, porque sí que es cierto que... Bueno, el caso, yo también quería traer un poco, si os parece bien, sobre la mesa, para no enfangar todo el rato y por si hay alguien que soporte toda la turra que llevamos dando hasta ahora. Eso es aparte, ¿no? O sea, yo podría hacer un microcorte, ¿no? Y hacer 2 podcasts de 1, ¿vale? Adelante. Croquetas, estoy pensando yo. Señor que cruz, madre mía, ¿cómo piensa? ¿Cómo está ya 20 pasos por delante? ¿Cómo viene el 2035 la edición? El caso, para el de los shorts de YouTube y los microprogramas. Por no hablar todo el rato por temas políticos o temas ideológicos, también ha habido juegos que simplemente han sufrido de... salimos en un momento en el que a lo mejor el público no estaba tan interesado en lo de lo que estábamos hablando. Y ahora, y a posteriori sí. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría no irme de este programa sin hablar de un caso que no estoy hablando de un juego que vendiera poco, ni siquiera en su primera edición, pero sí que es cierto que me gustaría hablar de Netrunner. Netrunner, todo el mundo lo conoce a día de hoy, es un juegazo de cartas tremendo, con una popularidad brutal, en su versión LCG. Pero antes, Netrunner tuvo una primera versión, ¿vale? No estamos hablando de cualquier juego, estamos hablando de un juego en el que Richard Garfield está metido, el padre de Magic the Gathering. Android Netrunner. Bueno, Android Netrunner no sé si es la segunda versión, si la primera. Netrunner era el juego original y Android luego, es el título que le metió Fantasy Flight cuando ya empezó a crear productos con el universo. Claro, Netrunner tiene una primera versión en la que no digo que el juego vendiera poco, pero que desde luego es un juego que tuvo una audiencia muy minoritaria dentro del mundillo de los juegos de cartas, porque era justo ese momento de ebullición de Magic en el que Magic lo devoró todo. Lo devoró absolutamente todo y casi se carga todo lo demás que había. Y le pasó como a muchísimos otros juegos que para mí son grandes juegos, porque a mí la primera versión de Netrunner no me parecía mala. Pero es que Magic acabó con todo lo demás. A mí, por ejemplo, yo era muy fan en la época del juego de cartas del Señor de los Anillos que había en el momento, no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre me pareció un juegazo y fue otro juego que sufrió horrores para tener público. Netrunner salió años más tarde, convertido en un LCG, cuando de repente las mecánicas LCG, el sistema de dejar los juegos que abría sobrecitos tipo Magic, y ese sistema estaba ya un poco más gastado, el público estaba más cansado de tener que comprar sobrecitos, y empezaron a aparecer el sistema de LCG en el que básicamente tú comprabas la caja y sabías perfectamente qué cajas te venían. Muy bien, tienes cartas, muy bien, Xavi, estupendo. Bueno, cuando los LCG se vinieron populares porque la gente apreciaba mucho más el hecho de comprarse una caja cerrada donde sabías perfectamente qué cartas te venían, Netrunner tuvo una segunda vida que fue muchísimo más exitosa que la primera. Increíblemente más exitosa que la primera. Hasta el punto de que dio lugar a spin-offs, a otros juegos ya no de cartas basados en la franquicia de Netrunner. Aparte de que estamos hablando en el universo Android, sí. Exacto. Aparte de que yo creo que sí que es cierto que no solo por el tema de mercado no tuvo la cuota que tal, sino porque luego el tema de... Netrunner habla de corporaciones que tratan de defenderse de hackers que están ahí en... Es un medio camino hacker, activistas que tratan de desmantelar un poco y eso, sacar información hasta grandes corporaciones. Yo creo que tenía mucha... No es Netrunner, es que nunca ha estado mucho en... ¿No es una especie de spin-off del juego de rol Cyberpunk? ¿O no tiene nada que ver? No tenía que ver a nivel de marca. O sea, tiene que ver a nivel de estética y de... Estética, ciencia ficción, porque en el juego un jugador hacía la corporación defendiendo sus secretos y el otro era el Netrunner, el hacker que se colaba para intentar robarlos. Vale. Y ese era el concepto del juego. Vale. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay muchos juegos que por el tema de... O sea, quiero decir, que por el tema de bueno, a lo mejor ahora el tema no está tan candente y años más tarde el tema del hacker de internet, de redes, corporaciones, activismo, yo creo que años más tarde encuentra mucho más atención del público, decir, esto lo entiendo, que cuando salió la primera que era como algo mucho más oscuro de, esto no sé muy bien de qué va, pero parece tejemanejes en la sombra, no sé muy bien qué hackear, no sé si me explico. Sí. Es un juego que tuvo una segunda vida básicamente porque el momento en el que lo vuelven a sacar tenía mucho más sentido. Y dentro de este mundillo en el que no es raro reeditar cosas del pasado
Igual que hemos hablado de muchos juegos que cuando ahora los ves y incluso algunos se reeditan, se revisitan, como es el tema de Puerto Rico o este de Piratas de Cartas, que también volvieron a sacar y hubo polémica porque casi todos los roles de chicas eran señoritas de... se me ha ido el nombre. Es un juego muy sencillo, es un filler de cartas. Es que no sé. ¿Pero no waifu, pero... ¿O uno de estos? ¿El Skull King o alguna cosa? No me acuerdo. Es el que vas comprando piratas para ir asaltando barcos. Entonces, todos los hombres son capitanes, grupetes. El Port Royal. El Port Royal, gracias. Y en cambio, todas las mujeres eran la camarera, la prostituta. Hostia, nunca me he fijado en eso, la verdad, lo tengo. Y buen juego, por otro lado. Sí, no. Port Royal es un juegazo, pero comprar la nueva versión, por favor, que no cuesta nada. Sí, la nueva versión limpió ese concepto. La vieja caja pequeña, así que vale dinero. Sí. Hostia, el capitalismo no. Pero quiero decir, igual que hay juegos que aprovechando que se reeditan, se revisitan, pues también hay juegos que cuando se revisitan dices, esto dándole un remozadito de cara, ahora sí funcionaría. Y a lo mejor ese ejercicio es mucho más interesante que reeditar grandes éxitos del pasado, que luego cuando te los traes, pongo los casos más brutales. El juego que más caro ha estado muchísimos años en el mercado de reventas era La Fuga de Colditch o Hero Quest, que son juegos que luego se han reeditado y que han tenido ventas por la nostalgia y han tenido no malas ventas, pero son juegos de los que no se habla a efecto de juego, porque son juegos que se han reeditado tal cual, con las mismas mecánicas, y que es cierto que el modo de jugar de hace 20, 30, 40 años no es el mismo que tenemos ahora, ni el público es el mismo, ni busca las mismas cosas, sobre todo en cuanto a tiempo, en cuanto a según qué mecánicas, ¿sabes? Pero que ciertos juegos se han encontrado dándoles una lavadita de cara. No sé, ¿qué opináis? Sí, recordad que hace unos años Cefas volvió a publicar el Imperio Cobra, Cefa volvió a publicar el Misterio y tal, y son juegos que han envejecido fatal. Bueno, el Misterio sigue siendo una copia del Cluedo, con lo cual dentro de lo que cae el Misterio sí es un juego que funciona, porque el Cluedo funciona, el Misterio funciona. Y el Imperio Cobra es un roll and move de cartas que yo de niño le tenía mucho recuerdo, y cuando lo intenté jugar de adulto otra vez dije, ¡ay Dios! No me acordaba que era tan así. Son juegos para tenerlos expuestos en tu estantería y recordar lo feliz que eras en aquella época. Yo tengo un colega que se compra todo eso y también es fan de la retroinformática, y todo nuevo bicho que sale, ahora ha salido una Neo Geo y la muestra orgulloso, ¿no? En el grupo de WhatsApp, me he pillado la Neo Geo nueva, no sé qué, guapísimo, ¿vale? Pero todo el rato están apelando a tu nostalgia. Ojo, y yo me compro, yo soy muy fan de todo eso. Pero claro, en los videojuegos aún lo puedes jugar y tal, y hay una jugabilidad, pero hostia, es que es muy duro jugar un juego de estos antiguos y ver que lo único que haces es tirar un dado y avanzar, ¿sabes? O todo es azaroso. Sí. No se han preocupado de hacer una no, que consta, a ver, ¿cómo se van a preocupar? Un segundo libro de reglas con reglas actualizadas, ¿no? No sé. Sí, pero ¿cómo se van a preocupar si los canallas de Cefa lo que hicieron para volver a publicar el Imperio Cobra fue coger la versión escaneada que había en la BSK por parte de un chaval que se dedicó a escanear el juego todo lo posible, a corregir por Photoshop los típicos pliegues del tablero para que no se notaran, y hacer una versión print and play preciosísima con ficheros de alta calidad a base de currárselo y tal. Se le ocurrió genial y lo tenía ahí para que todo el mundo se pudiera imprimir el juego, y cuando Cefa decidió volver a publicarlo dijo: ¡oh, qué bien! Si ya están aquí los ficheros. Pero no tenía los porque claro, los originales no sé dónde están. Los dibujos que hizo Isidro Monés de ese juego, que en aquella época los cogía la editorial, los fotomecánica utilizaba para poder publicarlo y tal, muchas veces no se los devolvían al artista. Entonces, nadie sabe dónde estará igual parte del arte original de ese juego, pero aprovecharon, y los errores que el chaval se le colaron han salido publicados en la versión final. Obviamente al tío no le han agradecido nada, simplemente dijeron: uy, aquí hay un paquete con ficheros que podemos meterlo en máquinas, y ahí se hicieron. Un inciso, ahora que sacas el tema del print and play, es que me acuerdo que tenía otro en la lista, súper guapo. Estamos variando, esto no sería para otro programa, pero venga, adelante. Venga, la porra ya aquí metido. No va a sacar. Claro, no va a sacar distintos programas. A ver, es que el mundo del print and play también mueve cosas, evidentemente a mucha menor escala. Si es posible una menor escala que la que ya tienen los juegos de mesa.
Pero, por ejemplo, igual que le pasó a este que cogió los archivos del Print and Play y volvió a sacar, aprovechó Cefa y dijo, bueno, pues adelante con todo, que tengo aquí todo ya preparadito para imprenta casi. Hay juegos, por ejemplo, a mí hace unos años, un saludo para aquí a Paco Gurney, padre de muchas cosas del podcasting o de los medios de lúdicos modernos. Todos los que estamos aquí hemos estado en el podcast de Gurney. Sí. Y nos conocemos gracias a Gurney, prácticamente. O sea. Sí, prácticamente. Bueno, y sí, prácticamente puede ser, ¿eh? El caso, en su momento me habló de un juego súper chulo que se llama Hotel Life, que es un juego que salió en el 70 y tantos, 80 y pocos, puede ser. No me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, estamos hablando de un juego que salió en una tirada por una promoción de unos, espero no equivocarme, de una cadena hotelera alemana, creo que fue, o de por ahí, de Centro Europa. Y que el juego, a día de hoy, se puede seguir jugando en una versión print and play que está en la BGG. Ni siquiera sé si está ya completa. En su momento estuvo completa y hubo mucha gente, hubo movimiento de gente que se la descargó, hecha por un japonés, del que tampoco tengo, como si vas a la BGG y pones Hotel Life, pero es que hay una versión llamada Motel Life, hecha por un artista japonés, que espero que le deis crédito más que el que yo le puedo dar ahora, pues no me acuerdo del nombre. Pero muy agradecido por él. Y que el juego está muy chulo. A ver, el juego ha envejecido y ya se le ven las costuras. Pero básicamente era un juego muy parecido. Es que me he acordado porque antes, como mencionaba en lo de 13 Rudo del Percebe, Hotel Life puede recordar a eso. Era un hotel en el que tú básicamente ibas recibiendo invitados y tenías que colocarlos de la mejor manera posible para conseguir puntos, evidentemente. Pero sí que es cierto que los propios invitados al hotel tenían premisas de cómo colocarlos que hacía que no pudieras colocarlos alegremente en cualquier habitación. Por ejemplo, te llegaba alguien y te decía, mira, yo quiero una habitación con vistas al mar o a la ventana, entonces tenías que colocarlo en las habitaciones exteriores, pero yo toco el trombón todas las noches. Y entonces había otro que te entraba y te decía, mira, yo quiero, me da igual la habitación, pero por favor no quiero oír ni un maldito ruido. Estoy hablando de memoria, ¿eh? No son exactamente las cartas. Entonces, claro, no podías poner al lado del trombón porque automáticamente se te iba y perdía los puntos que te daba esa carta. Entonces, sería algo así como lo que planteáis para 13 Rudo del Percebe, de ir viendo qué pasa en cada habitación. Y es muy chulo, tiene unas interacciones muy chulas, es muy gracioso. Es un juego de controlar el caos, ¿vale? Porque nace solo el caos. Es un juego que, hasta donde yo sé, nunca se ha podido reeditar por el tema de la cadena hotelera, que creo que ya ni siquiera o no está interesada o ha cambiado de dueños o de este tipo de cosas, como le pasó, por ejemplo, a HeroQuest con no es que han cambiado los dueños, ya no sabemos muy bien quién tiene la licencia de esto, quién es el dueño de tal. Pero creo que es un juego que remozado y un poco adaptado al tiempo moderno todavía sería un juego muy viable para editar, editoriales, y pues si queréis yo os echo una mano, aquí. De Looping Games, 1996, Marinador, por ejemplo. Marinador, Ciudad de Vacaciones. Lo veo fuertísimo. ¡Qué temazo! Ay, yo es que soy súper fan cuando viajo. Llevamos más, Gonzo. Ya luego escuchas un día el programa y te darás cuenta. Aunque a mí me gustaría un juego de percebe con escuchar eso, yo este programa, ¿qué dices, loco tarao? Yo soy súper fan cuando viajo de ver la decadencia urbanística. O sea, yo cuando voy a una ciudad, por ejemplo, de vacaciones y veo el típico centro comercial del interior de la ciudad, que dices, a ver, entras, y esa cosa que fue gloriosa en el año 80 y pico, y que luego descubres que solo quedan 2 tiendas ahí arriba. Eso me ocurrió en Portugal buscando una tienda de juegos, que debía ser de las pocas tiendas que aguantaban ahí. Una que te hace las uñas, una de no sé qué, ya está. Y ves que hay macetas vacías porque ya las plantas murieron hace tiempo, las escaleras mecánicas no funcionan y tal. A mí me queda maravillado porque digo, ay, cómo cae la antigua gloria, se cambian las mods, no va por culo esto. Pasó en la manga del Mar Menor, que fui no sé por qué cojones, fui a la manga del Mar Menor de motu propio de vacaciones. Y era aquello, un desmantelado, ¿sabes? Aquello muy mal todo. La playa era mierda. Además que yo no soy de playa. No sé por qué fui, pero me sirvió. A mí me pasó en Valencia. Mierda, tío. ¿En Valencia? ¿Pero Valencia City? A mí me pasó en Valencia, pero porque yo soy muy fan de la Fórmula 1 y quería ir a ver los restos del famoso circuit. Y me dijeron, no vayas. No vayas, vete acompañado, no es muy recomendable. Pero es que está muy guapo, las imágenes se ve ahí como todavía están las curvas y tal. Y me dijeron, no vayas. Y lo vi así un poco de lejos y dije, está guapo, ya está. Me vuelvo a casa. Y no sé cómo es que tiene cierto encanto. Cuando ya cumples una edad, tiene cierto encanto eso. Te metes en un bar de los viejos de siempre, me encantan esos bares, y ver un cenicero de Cinzano.
O en eso, en chiringos de playa de hace 1000 años, que de repente dices, ay, mira, aquí hay pegadas pegatinas, o hay un cartel todavía de, yo qué sé, refresco Mirinda, o cualquier cosa. Ay, a mí me evoca en la infancia, es muy bonito. El helado Mico, por ejemplo, el Cami y todas esas cosas. Eso me mola. Menos mal que yo me estaba yendo del tema, ¿eh? No, ya, no, ahí me ha tocado. Es que, pues sí, oye, estoy viendo el Hotel Life y es verdad, es del 89, por cierto. 89. Mira, es un poco posterior a lo que yo pensaba. Pero sí, por si alguien lo quiere bichar. No sé si ahora mismo el print and play que hay en la BGG está completo. Sí que hubo una temporada en la que desaparecieron archivos porque se habló de que podía llegar una reedición y tal. Y obligaron al chico japonés a quitar los archivos. Creo que ahora vuelven a estar, no lo sé, echarle un ojo. Y si no, pues oye, que rule los archivos. Es un juego muy válido, ¿eh? Ya os digo. A ver, le vais a ver las costuras, le vais a ver que es un juego de hace ya unos cuantos de años, pero que aún así conserva para mí lo esencial de ese juego, que es ese caos de coloca a este señor, se me van 3, me cago en la leche. Entonces no le puedo colocar. Pues... Y ya si queréis, como colofón de mi lista, porque apenas hablo de mi lista. Ahora que esta mecánica no me es tan extraña. Había muchos juegos de colocación de cacharros que se interaccionan. El Café Internacional era uno de los clásicos alemanes de tener que sentar a gente en las mesas, siguiendo unos patrones y tal. Sí, pero es más Eurogame, es un juegazo, pero tal. No, sí, son Eurogames. No, esto es un rollo temático de aquella época. Es como cuando hablábamos de... Como esa es la discusión de qué es el Eurogame y qué no es el Eurogame y tal, cuando yo le digo a la gente el D-Mager, que todo el mundo dice, es que es un Eurogame. D-Mager salió en el 89. El D-Mager es un juego temático de simulación que duró 5 horas y ya en aquella época, pues, o en el 89 o en el 90 y pico. Pero bueno, era un juego de simulación, no era un Eurogame. Y aunque ahora te lo disfracen... Dime. No, que me mola cuando te pones técnico a la gente diciendo, Pedro, he jugado un Eurogame guapísimo que se llama D-Mager y tú, perdón, estás jugando un juego temático de simulación. Ahí está. Dame tu carnet de Eurogamer. Mira cómo te lo rompo en la cara. Ni puta idea tienes. No tienes ni puta idea. Eres un friki noname. Bueno, el caso. Si me dejáis, a mí sabéis que de vez en cuando me gusta saltarme, porque nosotros hablamos mucho de juegos de mesa, pues porque es el ámbito profesional en el que hemos trabajado los tres. Al tratar el podcast sobre juegos de mesa, es lo que tiene. Bueno, no. Yo es que no hago diferencias entre juegos. A mí quería traer un caso de juegos sacados en el mal momento, pero en muy mal momento, que es muy distinto a todos los demás, pero que es un videojuego. Y entonces aquí podía hablar de muchos juegos que salieron a la sombra de otros juegazos AAA y dijeron, bueno, se comieron un colín porque no se les ocurrió otra mejor fecha para sacarlo que tal. Pero hay un caso muy particular que es muy divertido, que es el caso de SOCOM 4, que es el último juego de la saga SOCOM, porque quebró la editorial, y es porque sacaron el juego. SOCOM 4 es un shooter en tercera persona, ¿vale? No está mal, es un juego bastante chulo, a mí la saga SOCOM me gusta. Pero que justo cuando lo sacaron, no sé si os acordáis, que yo creo que fue 2011, 2012, sacaron el juego y a los pocos días se produjo esta mega filtración de cuentas de PlayStation, de datos de usuarios, que hicieron que durante, pues no sé si fue un mes o varios días por lo menos seguro, pues más de una semana seguro, cogiera PlayStation y tirara abajo todos los juegos online. O sea, que decir, apagar el online y no se podía jugar online a esos juegos. Entonces prácticamente lo mató. O sea, salió el juego y dijo, ¡qué guapo! Mirad lo que he sacado. No se puede jugar. Y entonces para cuando volvieron los servidores, ya habían salido otras cosas y la gente dijo, bueno, ¿qué es esto de eso? Con 4 a mí ya no me interesa. Y acabó cerrando el estudio. Y por lo menos, no se lo cargó alguien que lo compró. Se lo cargó básicamente PlayStation y Sony con su incompetencia. Yo no entiendo estas desarrolladoras que gastan tanta pasta en hacer un juego online guapísimo. Digo, joder, ¿no puedes derivar un porcentaje para hacer algo que se pueda jugar offline? ¿Sabes? Para que el juego luego no muera. Porque son juegos con caducidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es que el público actual demanda el online. Es como esto que pasa en los juegos de mesa, de que dices, mira, saca un juego, un party guapísimo para 10 personas y lo siguiente que te dicen es, pero tío, es solitario, pero no has entendido que es un party para 10 personas. ¿Pero tienes solitario o no? Pero esto lo puedo jugar yo en mi casa solo. Tío, tienes 15.000 opciones para jugar solo, por favor.
Tranquilízate. Es solitario de 50 páginas porque son dummies, ¿no? Jugando, ¿no? Otros 9 Sí. automatismos. No, el tío ve para 10 personas y ve, ¿es en solitario o para 0? Es de 1 a 0 jugadores. Pues ese me encaja. Sí, en los videojuegos pasa que ahora sacas cualquier juego y enseguida te preguntan, ¿tiene online? Sí, tiene online, tranquilo. A mí el videojuego cancelable, pero que yo he jugado muchísimo y es de mis favoritos, y sé que está mal, es el Colonization de Sid Meier. He jugado mucho. Sobre todo al 4. Ya sé que el bueno es el 1 o el 2, pero mi juego es el 4 y ahí, ¿no? Entras a las aldeas. Y creo que se llama Civilization, pero no sé. No, sí. No. Civilization 4. Sí, porque lo sacaron al albur de. Vale. Colonization, estoy hablando, no Civilization. Que también. Vale. Cosas reprobables, pero coño. O sea, pero el Colonization, ya directamente, o Colonization, para la gente que habla mal el inglés. El Colonization es un juego que simula la colonización, o bien española, o bien inglesa, o bien francesa. No sé si también holandesa. No, curiosamente la portuguesa, pero bueno, para el caso lo mismo, ¿vale? Y tú vas ahí fundando tus ciudades, llevando a la gente del viejo mundo al nuevo mundo. Por ejemplo, puedes tener esclavos por deudas y cosas así. Y tú puedes llevar tus frailes para cristianizar aquellas tierras. Y entonces la tribu te da una persona que te puedes poner para trabajar. Claro, al final todo esto se convierte en recursos. Y la gente que en un principio está, digamos, a tu favor y, bueno, o sea, que formas ahí, pues, el virreinato de Nueva España, ¿no? Y luego, pues, se quiere independizar y la gracia al final del juego es independizarte de la metrópoli, ¿vale? Y formar tu propio país. Y a mí eso me encantaba, ¿no? Ese juego, pero claro, no ves la parte negativa es, te has cargado ahí los mayas, los incas, las tribus americanas, ¿vale? Eso no se ve, ¿vale? Partiendo del hecho de que al explicarlo ha dicho, no, gente que salía del viejo mundo al nuevo mundo, sí, como si América de repente hubiera hecho... ¿Sabes? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Lo habéis visto todo? Sí. Bueno, se ha materializado ahí un continente entero, guau, loquísimo. Y además lleno de indios en taparrabos. Vamos para allá a ver qué pasa con nuestras armas y nuestra religión. Sí. ¿Qué es esta construcción rara Machu Picchu? Esto no sé, pero bueno, esto es mío. No sé, vino así. Yo el mundo me lo encontré así. Y es el nuevo mundo, así que... Pues eso es. Mira, qué raro crecen aquí las piedras, con qué formas más raras. Pues es de mis videojuegos favoritos, sí. Y no sé, es que si entramos en el mundo de videojuegos hay muchísimos muy reprobables, pero mucho. Sí, no, a ver, el mundo de los videojuegos tiene mucha más polémica, el mundo de los videojuegos también se han hecho muchos más experimentos, es un mundo mucho mayor, entonces se han permitido, claro, en una escala y se hacen auténticas barbaridades en algunos casos, pero bueno. A ver, que yo sí que creo que prácticamente cualquier tema se puede más o menos tratar sabiendo a lo que te expones. Si lo sacas al público, intentas que sea un producto comercial. Pero es que la interacción, la clave es la interacción con ese tema. O sea, si haces una película, si haces una serie, que también te la pueden cancelar y tal, pero la gente entiende que está hablando de un proceso histórico o lo que sea, ¿vale? Un libro, una canción, lo que tú quieras. Pero un videojuego, un juego de mesa en los que tú interaccionas y puedes hacer el mal, por ejemplo, con el que hemos dicho de la niña de Pragmata, ese es un personaje que en un mundo ideal no tendría que causar ningún tipo de problema, ¿vale? Porque hay otros juegos que utilizan menores, pero no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Y como esto, pues todo. Cuando tú ya tienes la posibilidad de interactuar y con tus actos hacer una u otra cosa, pues ya la gente pues dice, hostia, esto está mal, esto es incorrecto. Pero hay un tema aquí que no es un tema menor y que ya que estamos metiéndonos en esto, como pues diría a mí Rajoy, me encanta. No es un tema menor. Como diría Rajoy, es que yo pienso en Rajoy. Ahora que encima ha venido a declarar y la gente le hemos recuperado como gran comunicador. Un momento, ¿estáis hablando de Mariano Rajoy? No, Mariano, espera un momento, para. Mariano empieza por M. ¡Buah! Loquísimo lo que acabo de descubrir. El caso. No, pero sí que es cierto que a mí que como diseñador me interesa muchísimo el tema de narrativas y tal. Sí que es cierto que no es lo mismo tratar ciertos temas en según qué medios
porque no te colocan en la misma posición. Me explico. Igual que en una novela, tú puedes leerla y puedes leer sobre un tema, pero tú estás siendo meramente espectador de los hechos, ¿vale? Es decir, te lo narra alguien y tú lo ves a través de los ojos de alguien, aunque ese alguien sea un narrador anónimo, ¿vale? Pero tú lo estás viendo a través de alguien. No es lo mismo lo que pasa con los juegos, y es algo que cuando diseñas juegos tienes que tener muy presente. Tú en ese momento no eres espectador, eres protagonista. Y cuando tratas los temas, te están poniendo a ti como jugador en el centro del foco y tú tomas decisiones. Y el resto de la partida tiene mucho que ver con esas decisiones que tú tomas porque no eres un espectador, eres el que activa las cosas y el que hace que las cosas sucedan. Y aunque parezca una tontería, cambiar ese punto de vista, cambiar ese punto desde el que tú ves la historia, hace que cuando hables de juegos, tratar ciertos temas sea muy distinto de cuando los ves en una película o cuando los ves en otros medios en los que tú eres espectador. Entonces sí que es cierto que se puede hablar de... Yo estoy con Pedro, creo que se pueden tratar todos los temas para un juego, pero sí que es cierto que la perspectiva es importante porque te coloca a ti como protagonista y hay sitios donde ser protagonista puede mover ciertas cosas dentro de ti que no tienes cuando lees algo o te pones a ver una peli porque tú no eres tú el que estás tomando las decisiones. Tú estás viendo las decisiones que toma otro. Ahí está. Aunque te identifiques con él. La diferencia de ver, por ejemplo, una película sobre Afganistán o en el juego de A Distant Plane, de jugar una carta de ataque en Islamabad y matar a X y le quitas una ficha, pero lo que tú estás haciendo es hacerlo tú, ese ataque, por las lógicas del juego, pero eso es reprobable. Bueno, para mí no. Por eso hemos hecho este podcast, porque hay cosas que están mal. Hay cosas que eso es. Cosas que están mal. Debería llamar así el capítulo. Por este juego en el que tú eres... ¡Qué juegazo! Espera. Un americano... No hemos sacado la libreta todavía. Sí, pero estoy preparado porque se viene. Eres un piloto de un Douglas Downless, que es un tipo de avión que era un bombardero picado, que quiere localizar y destruir el IJN Shōjo, que es un portaaviones japonés. Y representa simuladamente, que es lo que nos gusta el concepto, fue la primera batalla naval de la historia de la humanidad donde los barcos nunca se llegaron a ver. Porque ya cambiaron las reglas de las batallas navales, ya no se coloca uno junto a otro y disparaban cañones, sino que a millas y millas de distancia se enviaban aviones para localizar dónde estaba el otro portaaviones y bombardearle. Y ese era el concepto. Es que... Así que muy bien. Sí que, no, la verdad que... Sí, que por cosas que bélicas que sucedieron primero, pues yo qué sé, el primer bombardeo contra civiles, Guernica 1937. Menos coña, pero Guernica le estamos ahí tratando. ¿Sabéis que estamos desarrollando un poco de bombardear gente? Está Ferran a tope desarrollando en 1936 el Prado, que es eso del rescate de los cuadros cuando arrancó el bombardeo del Museo del Prado, y cómo se sacaron todas las obras de arte y se desplazaron a tal. Pero es otro trasfondo bélico con historia diferente, que es lo que no nos gustaba en un principio, pero bueno. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya veis que, o sea, grabamos una vez al mes y el mundo es tan maravilloso que parece diferente cada vez que grabamos. O sea, por ejemplo, han atentado contra Trump esta mañana ya, ¿no? Por tercera vez. No sé si os habíais dado cuenta. Sí. Le han intentado dar un tiro. ¿Pero esta vez de verdad o...? Bueno, verdad. Hay gente que dice que... pero no han llegado. Ha habido un disparo. Os ha vuelto a echar ketchup en la oreja. Trump ha dicho que es está claro, se activan las máquinas conspiranoicas de nuevo. Pero bueno, ya está, ya tenemos otro entretenimiento para que nos hable un ratito del Estrecho de Hormuz, que no saben cómo reabrir porque ya lo bloqueo yo. No, pero ahora lo bloqueas tú, pero ahora yo qué sé, deja de tocar los cojones. Ahora pues hablamos un ratito del atentado y cuando descubra que del atentado no se va a hablar tanto porque ya esto pasa enseguida, pues estará. ¿Qué hago ahora? Yo creo que sería un buen party lo de las amenazas de cerrar el Estrecho de Hormuz. ¿Vale? Block de Hormuz The Game. ¿Vale? No, se llamaría se llamaría Último Ultimátum. Último Ultimátum le llamaría yo. Sí, así. Oye, no, ahora en serio. Para los que hacen Eurogame, porque yo lo veo un juego muy para hacer un Eurogame. El tema que ahora se ha puesto con el tema del Estrecho de Hormuz, el otro día estuve leyendo un hilo de alguien que pilota el tema. Y es cierto que la mayoría, el 80% creo que dijo que del comercio mundial se mueve en 5 estrechos.
En 5, hay 5 lenguas de agua por las que pasa la inmensa mayoría del comercio. Ahí hay un temardo. Hay un temardo para un Eurogame guapísimo. Para todos estos que os gusta hacer juegos. Sí, separan esas cosas y a tomar por culo. Y el Estrecho de Gibraltar. Claro, entonces, sí, Gibraltar no era uno de ellos, ya te digo yo que no. Bueno, pues en la puerta de entrada al Mediterráneo. O sea, ya pues será el sexto. Pero es el sexto, es el reserva. Si alguno de los 5 anteriores cae, entra ahí, Gibraltar calienta, que sale. Y Gibraltar ahí tirándose de los tobillos para atrás. ¡Ah! Poniéndose la camiseta, quitándose el chándal. Es lo que hablábamos antes de tiempo que dedicarle a un juego que tenga que ver sobre un clima político actual, por ejemplo. Está la idea de hacer lo que dice Gonzo, analizas los estrechos que son adecuados, tal. Y entonces desarrollas un juego, un Eurogame, donde, bueno, tú puedes ir controlando para que el comercio no sea... Y luego está, venga, pues vamos a hacer ahora, mira, entre nosotros tres, que somos creativos, vamos a hacer un juego donde un jugador sea Trump y esté todo el rato, cada vez que la gente, el resto de los jugadores contra él le van enviando cartas, mira, pues, papeles de Stein, y el tío es, juego la carta de no sé qué, te quito esto, ahora juego atentado contra mi vida, ahora otro atentado contra... Pero ¿cuántas cartas de atentado contra tu vida tienes? Tengo varias. Y así, y vas amenazando y absurdas, tuiteo, insulto a 4 líderes mundiales, insulto al Papa, hostia, que insulto al Papa, pues es verdad. El resto somos medios de comunicación intentando gestionar la cantidad de desvíos que nos provoca este señor. Adelante, Gonzo. Yo no sé, bueno, 2 cositas. La primera, vamos cortando ya, que yo tengo una vida que seguir. Que sí. Y la segunda, ¿os acordáis? ¿Fue el Viños Sudamérica o Viños el que metieron unas cartas, si no recuerdo mal, de Pizarro y de Cortés, que te daban punto por plantar vinos y tal, y era como, a ver. No, fue el Viticulture. El Viticulture, era una promo, cierto. Era una carta promo. Cierto. Sí. Y Stone Meyer, que es súper políticamente correcto. Claro, pero ¿qué tú dices? Cuenta que el problema la gente más políticamente correcta cae. Porque Stone Meyer es el deber americano, que son muy... Y al final, oye, no había sido sensible de... No se me deja hablar y voy a empezar a utilizar violencia. Ya está. He sacado yo el tema, cállate la puta boca. El caso. A ver, el problema no es en sí que aparezcan... O sea, quiero decir, es lo que hablábamos un poco. El problema no es en sí que aparezcan figuras como Cortés o como Pizarro. No me acuerdo si eran esos dos exactamente los que salían, pero que aparezcan ese tipo de figuras en un juego, porque esas figuras existieron. Y eso es lo que estaba la gente que decía, bueno, no hay polémica, Cortés existió y estuvo por ahí. Sí, pero que en un juego que habla... Sí, vale, gracias. Estar comedidos, por favor. Estar comedidos como yo lo estoy. El caso. El problema es que aparezcan en un juego sobre vinos, ¿vale? En el que, bueno, sí, claro que por orden de alguien se plantó vino en Sudamérica. Sí, claro, porque era lo que nosotros básicamente más trabajábamos en España, igual que se plantó trigo y se plantó, ¿sabes? O sea, quiero decir, evidentemente nosotros llegamos allí y dijimos, pues si ahora esto es nuestro, pues habrá que plantar las cosas que conocemos, no nos vamos a inventar y vamos a empezar aquí a tirar semillas sin ton ni son a ver qué sale. Pero que me digas que Cortés fue una figura relevante para el desarrollo del vino en la América colonizada, pues a ver, también te lo podías haber ahorrado perfectamente. Y haber puesto. Que sabían de España, ¿sabes? ¿Sabes? Es como si de repente. A ver, Google. Es como si de repente Cortés se baja del caballo y dice: mirad lo que he traído, semillas, flipad. En este continente que acabo de hacer y que es nuevo, brand new, a estrenar para entrar a vivir, mirad. ¡Ja! Vino, de nada, indígenas, me voy. Pa. Back drop. Bueno, yo creo que con esta imagen de Cortés dejando unas semillas para que crezcan viñas y en el futuro pudieran beber vino todas esas gentes, lo vamos a dejar. Borracho de Sudamérica, de nada. Gracias por el vino, por el idioma, por la religión y por tantas cosas, ¿verdad? De que nos hermanan, ¿no? Tantas cosas buenas. Dios mío, nos van a funar. Hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado. En nombre de Looping Games, del cual formamos parte como miembros de propaganda. Honoríficos, dime que al menos somos honoríficos. Propaganda del Estado. Os damos una cordial despedida.
Vamos a llegar ya pronto al verano. La próxima lo haremos con bañador. Así que, nada, si tenéis algo que decir. Yo prometo que para la próxima intentaré arreglar la cámara, que siempre hace rayitas por algo de la frecuencia. Y eso sí, grabar a esta hora produce que cada vez me convierta en una silueta. Voy desapareciendo. O sea, en lugar de porque la luz entra aquí en la bordilla con una barbaridad. Tenerla enfocada a ti, que pareces un youtuber. Ya, yo si hago así, mira, ¿no? Si hago así hay luz, pero todo es como eso, o sea, no. Así que nada, adelante. Yo lo siento por la calidad de tu vídeo, que tienes que corregir aquí el rollo de Pedro ha venido de los años 80. No lo corrijas, pero es guay, porque yo vengo del pasado para enseñaros cosas. Es el retro broadcaster. Vale, pues. Ponme pixel, gordo. Hasta Abrazotes. luego, amigos. Chao. Chao a todos.